Saludos, señoras, señores, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y por dejarse acompañar. Estamos en directo en San Cristóbal de la Laguna, ciudad patrimonio histórico de la humanidad desde el año 1999 y que tiene, sin duda, una de las Semanas Santas en las que el ambiente se percibe incluso en cualquiera de los rincones del archipiélago a través del latir del pueblo lagunero fundamentalmente, y también visitante que no quiere perderse el detalle, la cercanía, la emoción que supone de una u otra manera participar de esta Semana Santa que nos sitúa sin duda en las Semanas Santas de mayor solera de las Islas Canarias y que también históricamente tiene una importancia de máxima relevancia que iremos destacando a lo largo de esta transmisión. Transmisión, por cierto, en la que el protagonismo lo tiene la procesión magna de la ciudad de La Laguna, en la que estaremos con todos ustedes en cuestión de unos minutos. Saludos, señoras, señores, en directo desde la ciudad de La Laguna, en la isla de Tenerife, les saludamos. Son las 5 en punto de la tarde. Aquí estamos, como pueden ustedes comprobar, como siempre, emocionados ante la inminente aparición, en unos minutos, de la procesión magna. Hasta cada uno de los rincones de las principales calles laguneras, hasta ahí se acercarán los 24 pasos, precisamente de ahí el nombre de procesión magna, los 24 pasos más representativos, más importantes sin duda, de esta ciudad de La Laguna, patrimonio histórico de la humanidad, declarado como tal por la UNESCO desde el año 1999. Sede del Consejo Consultivo de Canarias, del Instituto de Astrofísica de Canarias, de la Diócesis de Tenerife, del Aeropuerto Tenerife Norte, del Hospital Universitario de Canarias, ciudad sede de la primera universidad de las islas, fundada en las Islas Canarias, del primer instituto y más antiguo, todavía en activo en el archipiélago. Y así podríamos seguir durante muchísimo tiempo, mientras nos recreamos con esta imagen espléndida, por ejemplo, de estos tejados laguneros en el que todavía muchísimos verodes, esta especie vegetal autóctona, sobrevive y además con un esplendor que luce y que también forma parte de esta realidad lagunera que hoy se torna desde luego importante en el archipiélago canario. Nos recreamos en los detalles de las fachadas, de la historia de esta ciudad lagunera y también en los detalles y la historia de la historia, valga la redundancia, que hoy, a modo de casi catequesis, se nos va a contar en esta expresión máxima de cultura y de fe, sobre todo en las calles de la ciudad de La Laguna. Para ilustrarnos el camino tenemos dos estupendos colaboradores y además magníficos amigos ya asiduos en esta casa, por suerte para todos. Por un lado, Juan Pedro Rivero, rector del seminario y también miembro del Cabildo Catedral. Juan Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alexis. Gracias una vez más por estar con nosotros e ilustrarnos el camino, sobre todo paso a paso, nunca mejor dicho, de esta procesión magna en la ciudad de La Laguna. Gracias por estar aquí, insisto. Gracias a ustedes. Y por otro lado tenemos también la misma suerte de contar un año más con Lorenzo Santana, historiador del arte, autor de distintas publicaciones, entre las que destaca, entre otras y por el contenido que queremos destacar, el de Cofradías y Procesiones de la Semana Santa de San Cristóbal de la Laguna, una síntesis histórica de los siglos XVI al XIX. Lorenzo, muchísimas gracias también por estar aquí una vez más, un año más. Gracias a vosotros, Alexis. Encantado de estar en vuestra compañía. Y por si les parece poco, para ilustrar y tomar el pulso a pie de calle, a pie de procesión, en este caso, tenemos la suerte de contar con nuestra compañera Miriam Rodríguez, que también está con nosotros en San Cristóbal de la Laguna. Miriam, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes a toda Canarias. Aquí estoy a pie de calle, en la calle Carrera. Aquí aguardan cientos de vecinos y también de turistas expectantes para vivir esta gran muestra de majestuosidad y de solemnidad y de máximo recogimiento que es esta procesión magna de La Laguna, que va a recorrer esta calle principal del casco lagunero y, como bien apuntas, van a procesionar esos 24 pasos por este sitio donde nosotros nos encontramos. Vienen
pues a participar, a contemplar la hermosura de esas imágenes y de esta muestra cultural y religiosa que es esta gran procesión magna de la Laguna, una de las más representativas del archipiélago. Muchísimas gracias, Miriam. Estaremos contigo encantados de tomarle el pulso al transcurrir, desde luego, de esta procesión magna que nos encanta contar para todos los que nos siguen en directo en este momento a través de la señal de Televisión Canaria, una señal que esta mañana vivió intensamente con todos ustedes la pasión en el municipio de Adeje y que esta tarde, y a esta hora, por cierto, a las 5:04 de la tarde, vive intensamente lo que es un día muy importante para la ciudad de La Laguna y para el archipiélago. Primero, desde el punto de vista de la fe, Juan Pedro. Sí. Es importante este día para los cristianos, fundamentalmente. Bueno, este es un día especial para la comunidad cristiana porque es el día en el que recordamos juntos, proclamamos, leemos en la celebración los capítulos de la Pasión del Señor, desde su entrada en Jerusalén hasta su muerte y sepultura. Y nos quedamos ahí aguardando en este viernes de dolor y muerte la promesa de Jesús, ¿no? Al tercer día resucitaré. Y eso lo celebraremos el domingo de Pascua, domingo que se mueve en el calendario, la Semana Santa se mueve de adelante a detrás, ¿no? Depende del año, porque el domingo de resurrección siempre será el domingo posterior a la luna llena de primavera. Entonces, con la luna llena de primavera y en ese primer domingo después de la misma, pues celebramos los cristianos que Cristo venció a la muerte, que la pasión no fue la última palabra y que la vida es el objeto de la promesa, ¿no? También nos acompaña, como adelantábamos, Lorenzo Santana, historiador del arte. Esto, culturalmente hablando, más allá del carácter religioso, que por supuesto es el principal, más allá de eso, hay una cita importante con el arte, no solo en las calles por las que transcurre esta procesión, sino in situ en la misma procesión, incluyendo tallas de muchísima belleza y sobre todo de muchísimo valor. Sí, y como historiador del arte abarcó también lo que es la platería, todo este conjunto de arreglos que llevan los pasos y toda la historia que llevan estos pasos y estas cofradías detrás de ellos. Por cierto, hay que recordar que esta procesión y el resto de procesiones en La Laguna está precisamente organizada por la Junta de Hermandades y Cofradías, que por cierto sigue presidiendo nuestro buen amigo Pedro López, al que saludamos desde aquí, porque ya debe estar en la catedral, justamente entiendo que saliendo en estos instantes como parte de la cabecera de la procesión magna. ¿Por qué se caracteriza la Semana Santa en La Laguna desde el punto de vista histórico, Lorenzo? Has nombrado, por ejemplo, la platería, fundamental para entenderla. Pero además de eso, me imagino que habrán otros aspectos dignos de mención. Sí, la platería en primer lugar porque La Laguna tuvo su propia escuela de platería, sí, su propio modo de hacer trabajar la plata, lo cual no solamente se trabaja aquí, sino se repartió por las islas en la platería lagunera. Pero que además esta Semana Santa tiene la peculiaridad de que nació en el seno de unas cofradías que se encargaban de la asistencia social en la ciudad, que atendían los hospitales, la asistencia hospitalaria de los necesitados, de los enfermos, y también la asistencia de los pobres, algo que hoy está de moda en la sociedad atendiendo a sus menesterosos. Son esas cofradías las que empiezan a hacer pasos de Semana Santa. Es decir, que tiene una trascendencia social que trascendió, por lo tanto, en la celebración en sí de la Semana Santa, que para ellos era una celebración más dentro de su vida durante todo el año. Por eso, como historiador, me fascina ese mundo de los movimientos sociales. Y siempre insisto en ello, al final digo, el arte que está ahí es como el culmen, como la cereza en el centro de la tarta. Ajá, perfecto, sí señor. Nos quedamos con esa idea y antes, si les parece, antes de seguir entrando en más detalles y profundizar en muchísimos aspectos de la Semana Santa lagunera, una de las más importantes sin duda de España, vamos a acercarnos con Miriam a tomarle el pulso a quien está esperando, no sé si por fe o por otro tipo de pasión, pero desde luego está esperando y es el público. Vamos con ella a saludar a algunos de los protagonistas. Adelante, compañera.
Alexis, a Sergio Rodríguez, el señor que tengo justo aquí a mi derecha, le mueve por supuesto la fe. Es lagunero, lleva más de 40 años formando parte de varias cofradías. Miriam, perdona, acércate un poquito más el micrófono, por favor, y así te escuchamos. Exacto, ahora, gracias. Sergio Rodríguez, que lleva más de 40 años, participa en diferentes cofradías, le mueve la fe. Nos lo comentaba ahora mismo, para usted la Semana Santa Lagunera es algo muy especial. ¿Qué significa el día de hoy? Pues para mí el día de hoy es muy especial, como acaba de decir. Y lo vivo, la Semana Santa para mí es todo, porque es tanta la fe y tanta la devoción que tengo que es todo. ¿Y tiene usted a lo mejor alguna imagen, alguien que usted adore de alguna manera o sienta devoción por ella? Pues para mí todas las imágenes las adoro, pero como el Cristo de la Laguna no hay otra. Aparte de eso, pues pertenezco a muchas más cofradías, como usted me acaba de decir. Pertenezco a la Hermandad del Rosario, pertenezco a la Cofradía de la Santa Faz de San Benito, pertenezco... Y señor Rodríguez, ¿qué es lo que usted, a la gente que nos está viendo desde casa, a todos los canarios, le traslada para que vengan a ver esta procesión magna de la Laguna y para que vivan la Semana Santa Lagunera? ¿Qué les recomendaría? Que venga a verla, porque para mí yo creo que no hay otra Semana Santa sino la Semana Santa de la Laguna, porque es especial, es muy especial. Muchas gracias, señor Rodríguez, que lo disfrute. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Miriam. Volvemos contigo en unos minutos. Estamos escuchando ya de fondo las cornetas tengo y aquí a Pedro Rodríguez. a Pedro López. Con los pasos procesionales. Me parece que tenemos a Pedro López justo con Miriam, al presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías. Compañera, ¿es así? Sí, efectivamente, Alexis, está junto a nosotros el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna, Pedro López. Hoy es un día muy especial para ustedes, ¿verdad? Sí, es un día grande, es un día donde todas las hermandades hacemos una manifestación pública de fe de manera intensa. Es la labor más catequética que tenemos las hermandades de expresar pues nuestro amor a Jesús y a su Madre María. Es una manera que tenemos desde las hermandades pues realizar esta gran labor, y la verdad que es un esfuerzo para ellas pues realizar una procesión magna como esta, donde salen tantos pasos, donde salen tantas hermandades. Hablando del esfuerzo, ¿cómo es el trabajo de esos días previos a este día y a la Semana Santa? Agobiante, se puede decir que agobiante, porque todas las hermandades quieren que esto salga bien, que su paso salga lo más bonito posible, que las flores estén bien, que la plata esté bien luminosa y brillante. Es un trabajo intenso, pero sobre todo desde la parte también de fe. Es un momento en el que intentamos demostrar nuestra fe pues en algo tan banal como es, por ejemplo, el vestir una imagen, el adornar una imagen. Pero eso obviamente tiene una importancia interna. Las hermandades no dejan de trabajar todo el año, pero es verdad que ya en las semanas previas, durante la Cuaresma, durante la preparación de este Triduo Pascual en el cual estamos ahora, pues intensifican su labor y muestran pues todo su cariño en unas piezas de imaginería tan importantes, que se puede decir que es la colección imaginera más importante que hay en España, debido a que muchas de las piezas son unas grandes obras de arte, ¿no? Sí, mucha gente que viene precisamente a contemplar esas grandes obras de arte. Precisamente hay muchos turistas, hay muchos visitantes, muchos canarios que se acercan hasta aquí. El día hoy acompaña. Maravilloso, la verdad que hemos tenido este año mucha suerte, porque el tiempo nos está acompañando, un sol radiante, un buen clima, un fresquito, un aire fresco que tampoco haga que el sol sea importante. Es verdad. Nosotros mostramos también la parte de arte, la parte de cultura y de tradición, y eso es una cuestión que es importante también para la sociedad lagunera, para la sociedad tinerfeña y también para Canarias. Es una manera de mostrar cómo han sido los talleres importantes de orfebrería, los talleres de bordadores, los imagineros tan importantes que han habido en Canarias, los están mostrando. Es un museo en la calle. Y es un museo viviente y caminante, es decir, la persona que está puede vivir la cronología perfecta de la vida de Jesús en sus últimos momentos, de manera, pues, desde un punto de vista de arte, pero por eso también, obviamente, de fe, ¿no? Felicidades, gracias, y sobre todo por esa medalla de oro de la ciudad que se les otorgó el año pasado, en marzo, el 22 de marzo de 2017, por la gran labor que ustedes realizan. Felicidades. Muchas gracias. Es una labor de las hermandades. Tenemos que pensar que hay hermandades de más de 500 años de historia, y esas hermandades han estado luchando. Esas hermandades han tenido cofrades continuamente durante todos esos siglos, luchando por un sentimiento cofrade que en La Laguna está muy arraigado. Y la verdad que le agradecemos al Ayuntamiento de La Laguna que se haya acordado de todas estas hermandades, de todos estos cofrades anónimos que han estado luchando por su ciudad
y por su Semana Santa. Muy bien, que vaya todo muy bien, muchas gracias y gracias por compartir el trabajo que hacen, la labor que hacen, esta gran muestra de religiosidad con todos los canarios. Muchas gracias a ustedes y sobre todo pues a Televisión Canaria por acercarnos a la laguna y acercar a la laguna a todas esas personas que desgraciadamente no pueden venir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahí queda el testimonio, Alexis. Muchísimas gracias, Miriam, y muchísimas gracias a Pedro López, un entendido, un amante de su La Laguna y sobre todo de la Semana Santa. Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías. Unas hermandades y unas cofradías que tienen su origen en dos cosas. En la labor social, pero fundamentalmente en la fe. Ese es el paso número uno, el punto de partida, Juan Pedro. Bueno, la fe configura la vida social porque, aunque ahora últimamente está muy de moda decir que la fe es una cuestión privada, la fe es una cuestión personal, pero no es privada. La fe hace relación con la vida de las personas y la vida de las personas es privada y es pública, ¿no? Entonces, el asociacionismo pues, gremial, de ayuda mutua, todo eso lo configura también la fe de aquellos que forman parte de esa asociación. Y es precisamente la fe la que les empujaba a buscar el bien de los demás. Antes lo decía Lorenzo, ¿no? El cuidado de los enfermos, la atención de los pobres, ese era objeto principal de una cofradía, ¿no? Y junto a ello, y tal vez empujado e iluminado por ese estímulo religioso, pues la veneración de una imagen de devoción vinculada a la pasión que un día como hoy vamos a ver en la calle, ¿no? Es bonito la distinción, yo lo digo porque... La medalla de oro, ¿te refieres? No, me refiero a lo que decía antes un entrevistado, ¿no? Nosotros los católicos no adoramos las imágenes, no adoramos a Dios, Dios es invisible, es infinito, Él es el único digno de adoración. Las imágenes las veneramos, como veneramos una foto de tu novio en la cartera, ajá, o de tus nietos, eso que están, las abuelas están orgullosas, abren la cartera, o ahora nos enseñan la galería de fotos de su móvil, enseñándonos momentos de sus nietos. Eso es un signo de cariño, un signo de respeto, un signo de recuerdo, eso es veneración. Entonces, la procesión magna es una veneración comunitaria en la calle de imágenes que nos recuerdan los acontecimientos más importantes de la redención, de los momentos de la pasión de Jesús. Una procesión magna que justamente tenía esta imagen que ofrecernos dentro de la catedral. Así se preparaba, instantes antes de las 5 de la tarde, algunos minutos. Este es el interior de la catedral. Aquí está la imagen del Cristo maravillosa. La verdad es que el vello se le pone a uno de punta viendo estas imágenes, y sobre todo la devoción con la que estos laguneros y laguneras se entregan a un día importante como el de hoy, en el que no falta absolutamente nadie. Cada una de las cofradías, cada una de las hermandades, con el protagonismo que merecen, Lorenzo, y con la entrega, como vemos, desde las pequeñas generaciones que ya forman parte de esta realidad. Desde luego... así como se comienzan las cofradías, así. Los hijos aprenden de los padres, de los abuelos, en unos entornos familiares, lo cual asumen una tradición que es muy bonita y la viven, la comprenden, y por eso la asumen, porque es una tradición en algunos casos de 500 años, textualmente. Como bien apuntaba Pedro Reyes antes, justamente. Pedro López, no Pedro Reyes. Hay un detalle que me llama la atención en todas las cofradías y hermandades. Es la poca importancia que se le da al individuo y la mucha importancia que se le da al grupo, al colectivo, el anonimato de cada una de estas personas, que ahora, porque las cámaras de televisión canaria han estado ahí, pero el anonimato es la pieza clave. ¿Por qué, Juan Pedro? El bien común. El bien común, exclusivamente. El bien común. Eso que está tan metido en el tuétano del Evangelio, ¿no? El bien de todos, el bien de los demás. El mismo Jesucristo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los demás. El anonimato de lo individual y el protagonismo de lo común. Ese me parece que es un signo fundamentalmente evangélico y que las cofradías, evidentemente, con esta dinámica propia, lo llevan en su propia identidad, ¿no? Ahora
igual estamos más acostumbrados a la palabra bienestar que bien común. Y habría que reivindicar la importancia del bien común, del bien de los demás. De hecho, a nosotros no nos importa a lo mejor pagar los impuestos cuando tenemos garantizada la sanidad, la educación, porque nos importa el bien de todos, ¿no? El bien común. Este puede ser un buen día y una buena reflexión, desde luego, para hacer ese cambio de chip. Hablando del interés que despierta esta procesión magna y la ciudad de La Laguna, vamos a conocer el testimonio de alguien que supongo no estará aquí exclusivamente por fe. Me parece que hay unos turistas franceses a los que nos gustaría saludar porque nos interesa saber qué les ha llamado la atención justamente de esta ciudad. Adelante, Miriam. Sí, estoy junto a François, que ha venido con su mujer. Is your first time here? Yes, it is. It's my first time here. ¿Es la primera vez que viene? What is the experience at the moment? Oh, it's a great event, I think, and a lot of people, and also a nice day today. It's something unusual, for sure. It's unusual for you? Yes, it is really unusual. In France, it's a day like the other. Everybody is working. It's not a day off, except in Alsace, where we are coming from, on the German border. Okay, nos dice que es la primera vez que ve algo así, que es la primera vez que viene a Tenerife, que es la primera vez que viene a La Laguna, que en su país, en your country, no es usual este tipo de actos religiosos. Y what do you think about the imagine? Yeah? Well, it's really typical local and local here in Canada, but also in Spain. So that's something you cannot see somewhere else. Okay, thank you very much. Enjoy it. Thank you. Nos dice Alexis que es la imagen que tiene él típica de las procesiones en nuestro país y de los actos religiosos que tienen lugar durante la Semana Santa en nuestro país. Ya se ha sentado, aguarda, expectante para ver como el resto de personas que están aquí, de ciudadanos que se han acercado hasta esta calle Carrera en el centro del casco de La Laguna, porque la procesión magna ya se acerca hasta nosotros, hasta donde nosotros nos encontramos con sus 24 pasos. Sí, señor, aquí está. Gracias, Miriam. Aquí está la cabecera de esta procesión y vamos a contar. Hay evidentemente algo que nos distingue. España, salvando las distancias, Italia, y evidentemente lo que se exporta luego a Latinoamérica, a ciudades como, a países como México, por ejemplo, ¿no? Pero sí, esto es patrimonio nuestro, ¿no? Bueno, es de los latinos, ¿no? Es una cosa que llama mucho la atención a los historiadores anglosajones, que se han acercado con mucho escepticismo y luego lo han entendido, que la devoción popular en el mundo hispano es realmente formidable. Tiene vida propia y ellos se han acabado dando cuenta que es una señal de identidad para nosotros, porque realmente la vivimos y la entendemos. No es una cuestión de folclore, es algo muy sentido. Desde luego. Y en cualquier caso es algo que nos representa, nos guste o no. Y Dios quiera que nunca suframos lo que Francia sufrió en 1905 con la prohibición de manifestaciones religiosas en la calle. Ellos las tenían, pero en ese año se hizo la declaración de laica radical de Francia y desde entonces hay una total independencia y falta de colaboración mutua entre las autoridades civiles y la comunidad cristiana. Pero seguramente en algo tienen fe. Habría que saber en qué. Mucho, desde luego. Mucho. Bueno, estamos con ustedes en directo, señores. Esta es la cabecera de la procesión humana de Magna de La Laguna. Son las 5:22 de la tarde. Empiezan las cruces procesionales. Vamos a ir desgranando, si les parece bien, algunos de los detalles que estamos viendo en este momento en pantalla. Una banda de cornetas y tambores y las cruces procesionales que abren camino. Sí, eso es lo que antiguamente se llamaban las cruces altas, que ahora también se llaman cruz de manga, por ese arreglo que llevan debajo, que es para que no se moje el que lleva la cruz. Es como si llevara un paraguas. Ah, vaya, pero nunca pensé que tenía que ver con el que portaba la cruz. Claro, bueno, también es el sentido de las capas fluviales. También pensar que en un clima tan húmedo como el nuestro, lo mismo podía estar cayendo una llovizna o un chaparrón. No es el caso de hoy, desde luego. No. Por supuesto que estamos viendo piezas magníficas de plata. Sí, de plata. Lo cual esas cruces simbolizan a las parroquias que participan. Sí, es el símbolo parroquial, la cruz alta con la cual se acompañaban los entierros por la calle o los actos parroquiales. Hay que comentar, Juan Pedro, que para que se celebre esta procesión magna, previamente se meten dentro de la catedral, asisten hasta la catedral todas las imágenes que van a participar en ella y que no todas están en la catedral, evidentemente. Sí, desde el Domingo de Ramos, el paso del Señor de la Burrita. Que es este que estamos viendo ya aquí un poquito atrás. Con la hermandad del Señor, pues procesionan ese día y ya queda la imagen en la catedral y así
sucesivas imágenes hasta que hoy, ya con el señor yacente, que es el último que entra en la catedral, pues se organiza esta preciosa historia gráfica de los acontecimientos de la Pasión. Una historia gráfica y una historia sonora. Vamos a escuchar 10 segundos de esta magnífica banda de cornetas y tambores. Magnífica estampa visual, magnífica estampa sonora y desde luego con el vello absolutamente erizado. Lorenzo, si tuviéramos que identificar la Semana Santa lagunera, ¿nos sería difícil ubicarla como una herencia de la andaluza, de la castellana? ¿A qué nos parecemos más? ¿A la sobriedad de Castilla? ¿A un poco el aspecto más emotivo que se muestra en Andalucía? Bueno, ¿o somos un poco de todo? A veces la gente que llega de fuera es la que mejor ve nos ve a nosotros. Pero nosotros estamos imbuidos, no lo entendemos. ¿Y cómo nos ven? Pues ya los visitantes extranjeros que llevan el siglo XVIII, los primeros que dejaron testimonios escritos, les llamó la atención después de recorrer España, Andalucía, todas esas grandes ciudades, llegar aquí, la suntuosidad de la laguna. Suntuosidad. Sí, que destacaba por encima de lo que veían a nivel español. Es decir, la suntuosidad, lo primoroso de todos los detalles. Ajá. Es decir, que es una Semana Santa en la cual no se saca nada a la calle que no tenga el nivel. Yo he visto muy exigente, la laguna consigo misma, ¿no? Yo he visto cofradías que no han querido sacar, por ejemplo, 2 faroles de plata en su paso porque no tenían los 4. Entonces he dicho, es que si ponemos 2 y después otros 2 que no vayan parejos, no nos sirve. La simbología es importante y sobre todo la suntuosidad, como tú bien Los bordados tienen que ser impecables, con hilo de oro. La plata es realmente plata lagunera. Ven ahí que es mucha plata antigua, es decir, que conservamos la platería, que es un tesoro. Los bordados son impecables, los pasos son impecables. Y la imaginería también. Las imágenes son muy valiosas, están muy bien cuidadas, muy bien atendidas y es un nivel. Si no se mantiene ese nivel, no se saca. Este es el primer paso. ¿Cómo se conoce? Como el de... El Cristo Predicador. Cristo Predicador, no el Señor de la Burrita, que no tiene nada que ver, ¿no? Cariñosamente se es el nombre popular, sí. El nombre popular. Bueno, más que Santa la Virgen. Así empieza la historia, el Domingo de Ramos. Sí, así empieza la entrada de Jesús en Jerusalén. Entra rodeado de la bienvenida de niños y mayores que lo proclaman el Hijo de David, el Rey de Israel, bendito el que viene, pero él sabe por dentro cuál es el objeto de su subida a Jerusalén. Sabe lo que le espera en las fiestas de la Pascua de ese año. En cuanto a la imaginería que ocupa este espacio de este paso, ¿qué podemos destacar, Lorenzo? ¿Hay algo realmente destacable, significativo? Sí, porque aquí se ha jugado muy bien con piezas de diferentes fechas, porque el Cristo es bastante antiguo, luego se le añadió la burrita y los otros, es decir, que estamos en una pieza antigua, unas piezas modernas. El Cristo era un Cristo sentado del paso de la Magdalena, que se ha arreglado para que vaya en la burrica, y se ha arreglado de todo, de tal modo, de tal primor, que no desentona, es bonito. Sí, visualmente vemos las imágenes y realmente la burrita, reconocer que tiene, es un encanto, es para comérsela. Y el Señor, realmente es el paso de la burrita, sí, el Señor de la procesión de la Magdalena, que era antiguamente la conversión de la Magdalena con la cofradía del Carmen. Es decir, se ha reutilizado una imagen antigua y se ha conjuntado bien y es bonita. Y vean luego la cantidad de niños que acompañan el paso, que son los que llevan las palmas. Es un paso, como decimos, muy generacional, de distintas generaciones. El propio paso y justamente lo que indica. Ahí delante van los niños. Aquí delante van justamente los niños con los palmitos, ¿no? Que por cierto, algunos son absolutamente maravillosos. Obras de artesanía. Obras de artesanía puras, con hoja de palma nada más. Yo recuerdo a mi abuela trenzando los sombreros de Estérez, me acuerdo verla por la noche tejiendo las palmas. Por eso lo he visto in situ lo que cuesta, y al final ella acaba con callitos en las manos. Que eso cuesta trabajo hacer, no se crea que las palmas son blandas para hacer los dobleces. Después hay que coser
hacerlo. Si tu abuela era lagunera... No, palmera. Bueno, palmera, pues había que salir a presumir, desde luego, sí o sí. Sobre las figuras religiosas que vemos representadas, evidentemente está Dios, está Jesucristo, y también hay alguna figura destacable al margen de las meramente decorativas, Juan Pedro, en este paso primero. Sí, el paso, la imagen principal y fundamental de la entrada de Jesús en Jerusalén es Jesús. Sí. Y la burrita, que es una referencia evangélica, él le pide a los discípulos que vayan a buscarle esa cabalgadura que o lo tenía apalabrado o quería cumplir lo que había profetizado el profeta, ¿no? Que decía que es un signo de realeza, ¿no? Entrar en la ciudad en una cabalgadura que antes nadie había montado. La primera persona que sube sobre él es Jesús, ¿no? Es un signo de realeza. Segundo paso. El primero, por cierto, iba acompañado por la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, y ahora acompañada por la Hermandad del Santísimo de la Santa Iglesia Catedral y su sección penitencial, el paso de la Santa Cena. Otro paso con multitud de protagonistas sobre el mismo, ¿no? 12 imágenes de los apóstoles, cada uno individual con su ropa, su talla, que son del siglo XVII. Luego se cambiaron algunas 18, estaban estropeadas, y el Jesús. Que esta es la curiosidad que tiene para los laguneros, es que cuando acaba la procesión, los cofrades se llevan las imágenes a sus casas. Entonces se iba un santo. Y entonces la pregunta que hay todos los años, que le toca el Judas Iscariote, que por cierto también, le toca Judas, ¿no? Que también está bonita, y lo vemos con la bolsa en la esquina, la bolsa de las 30 monedas a la vista. Entonces al que se lleva a Judas le dan a Jesús. Entonces es muy bonito la laguna cuando tú entras a alguna casa que tiene alguno de estos apóstoles durante todo el año, y lo tiene en su altarcito. Ajá. O un armario con su devoción. Es curioso, este paso, es curioso porque de verdad, Jesús en la última cena fue una cena pascual judía. Ajá. Con pan ácimo, verduras amargas, y aquí le hemos puesto la riqueza autóctona de la piña, los plátanos. Es un signo de cómo se encarna, ¿no?, la fe en un espacio nuevo, en una cultura pues concreta, en nuestra propia gastronomía, ¿no? Sí, sí. Pero no pensemos que en la última cena había plátano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo reclamo la figura de Judas Iscariote. Sin Judas no se entendería de igual manera esta historia, Juan Pedro. No. Hemos sido a lo mejor excesivamente injustos con la figura de Judas, ¿no? Lo que pasa es que lo traicionó, es la traición del amigo, es vender la amistad por 30 monedas de plata. Pero es una realidad traidor que existe también, ¿eh? Sí, claro. Por eso está en esta desgraciadamente sigue habiendo traición entre nosotros, y nos vendemos, y a veces consideramos que las personas pueden tener precio y las personas solo tienen valor. Como valor tiene cada uno de los rincones de la ciudad de La Laguna. Y de estos balcones, con unos cristales, que en muchos de los casos deben tener 300 o 400 años. Sí, se nota porque los cristales modernos industriales son planos, y yo que he vivido en casas antiguas de esta, se distinguen perfectamente los cristales antiguos que eran hechos de modo artesanal, que no tienen ese brillo uniforme. Además, lo sé también porque aprendí el oficio de carpintero con mi padre. Esos balcones de tea hechos al modo tradicional, con pegamento de tea, con este detalle no lo con tarugo. Lorenzo es vamos, que en la carpintería nosotros arreglábamos tea antigua quitando clavos. Me acuerdo poniendo techos de tea. Así conozco, eso es una preciosidad de carpintería. Yo siempre le digo a la gente de La Laguna en educación que conserve la madera, porque eso está hecho con tarugo y cola de gato, que se decía antes, incluso algunos con cola de tea, que desgraciadamente se ha perdido la fórmula. Y bien hecho está, desde luego, porque ha aguantado varios siglos en muchos de los casos. Y la humedad lagunera. Y la humedad lagunera. Por cierto, hablando de la participación del pueblo de La Laguna, todas esas decoraciones que se ven, todos estos mantos púrpura que van colgando en distintos balcones, esto un poco parte también de vestir la ciudad para cada acto, en este caso para la Semana Santa. Sí, las cuelgas son, y las hay también con motivo de la fiesta. Estas son cuelgas penitenciales propias de la Semana Santa, y es un signo de participación de esa familia, de esa casa en el festejo o en la celebración comunitaria. ¿Qué estamos viendo ahora? Hemos visto un cofrade con cadenas.
Sí, Estamos en el puerto, el Huerto de los Olivos ahora, ¿no? Sí. El tercer paso. Paso justamente se llama del Señor de la Oración en el Huerto de los Olivos y acompaña este paso la Venerable Orden Tercera Franciscana y Hermandad Franciscana de la Oración en el Huerto. Me imagino que a esa orden pertenece pues estos cofrades, ¿no? Sí, con estos hermanos, no sé si son cofrades. Con el hábito franciscano propio de la Orden Tercera, ¿no? ¿Por qué carga este señor la cruz? ¿Por qué otro va encadenado, caminando? Eso, ¿Qué hay detrás de esa historia? En su momento eran gestos penitenciales, ¿no? Cuando había un pecado público, un pecado grave, homicidio, adulterio, idolatría, una manera de reparar el daño causado era pues entrar en la orden penitencial. Se entraba el miércoles de ceniza, se vestía de saco y el jueves santo en la mañana eran reconciliados por el obispo, recibían el sacramento de la penitencia, ¿no? Ese es el signo. ¿Esto que estamos viendo qué es este libro? Los evangelios. El Evangelio. Sí, con el símbolo de la orden franciscana, el abrazo entre Jesús y San Francisco de Asís. Ahí, ¿sí? Esta es la tercera orden muy querida realmente en Canarias. Eran los de los laicos que querían entroncar en la espiritualidad franciscana y entraban y se relacionaban con los frailes franciscanos. Los llamaban antiguamente los frailes franciscos. Los frailes franciscos. Y sobre el paso que podemos apuntar, Lorenzo, sobre la imaginería. Pues mira, este ángel es precioso, lo hizo un artista que lo trataba, Ezequiel de León, recientemente fallecido, que copia uno de Salzillo, de la escultura castellana. Es una preciosidad. El Cristo es antiguo, los apóstoles son genoveses, y también se ha conseguido con imágenes de 3 autores diferentes y de 3 siglos diferentes hacer un conjunto bastante armonioso. Y eso que ven detrás es un ramo de olivo que se corta expresamente para este paso. Que van los terceros en unos días determinados a una huerta que en la laguna, se trae una rama de esta, se corta, se pone ahí y se hace este arreglo que realmente es precioso. Y este paso sale de Las Claras. Entonces sale por una puerta que está cerrada casi todo el año, que se abre solamente para la procesión. Entonces cuando se abre, las ramas de oliva tropiezan en lo alto de la parte puerta. De la tradición, entonces. Sí, ¿no? Sí, es muy bonito. Te pones ahí, ves salir el paso, luego vas, lo acompañas, lo ves entrar, y muy bonito como pasa el árbol. Está en el convento, donde están las monjas claras allá al fondo. Mira qué maravillosa estampa con la catedral. Y esto que ven aquí las maderas. Con la Torre de la Concepción. Es como un paso muy agreste, muy naturalista, y el ángel es precioso. Espiritualmente es un paso, fíjense el rostro de Jesús, es la angustia ante la certeza de su muerte próxima, que a veces parece que la fe nos priva o nos suplanta la pena, y la angustia ante la muerte es muy antropológica. Es un paso que representa ese momento, después de la cena con los amigos, después de la última cena, en la soledad del Huerto de los Olivos, con Pedro, Santiago y Juan, que se dormían cansados. Jesús siente pena, angustia, miedo, sabe que pronto viene el dolor y el final, y lo quiere hacer obedeciendo la voluntad del Padre. Juan Pedro, desde el punto de vista exclusivamente religioso, ¿qué es lo que hace que una persona se incline por participar en una cofradía determinada por un paso determinado y no por otro? Lo decía antes Lorenzo, que puede ser también por esa inercia de la tradición familiar, de el padre era cofrade, el abuelo lo fue, pues se introduce casi más en hereditario ese ámbito. que... Pero también porque cuando uno contempla todas las imágenes, 24 joyas, hay algunas que te llegan más adentro, te llegan por algo, el momento, la ocasión, el día en el que la viste, y pues bueno, eso también motiva. O lo mejor algo tan sencillo como la cercanía a la parroquia que te toca, ¿no? También así. puede ser. En este caso estamos estamos viendo todavía el Huerto de los Olivos, pero justamente detrás, Lorenzo, vemos ya el paso de las lágrimas de San Pedro. Sí. La Hermandad del Santísimo de la Concepción y la Cofradía del Santísimo Cristo del Rescate y Nuestra Señora de los Dolores. Hay que decir que la Semana Santa lagunera, la aportación del clero ha sido mínima.
Es decir, bueno, como historiador, escépticamente puedo decirlo con datos en la mano. Casi todo lo que hay en los pasos lo han dado los fieles. Este es el paso que hicieron los sacerdotes. Ajá. Hicieron su propia cofradía de las lágrimas de San Pedro. Incluyendo el gallo. Sí, sí, el gallo, por supuesto, no se nos olvide. Entonces, habría que preguntarle al francés qué es lo que entendió, al señor francés, Sí. qué es lo que entiende viendo un gallo que representa a su país, entre otras cosas. Sí, los gallos. No, la voz del gallo le recordó a Pedro que Jesús le había dicho, me vas a negar, me vas a negar. No, yo no te voy a negar. Eso es tan... San Pedro es una figura muy vinculada a la vida sacerdotal. Fue ¿no? el primer apóstol. El primer papa. El primer papa. El que presidía el colegio apostólico, y sobre él Jesús prometió pues establecer la iglesia, ¿no? Sin embargo, lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces, como tantas veces lo hemos negado los sacerdotes desde entonces hasta el que les habla. Ajá. Pues esta es una de las cofradías que no se recuperada, lo de los sacerdotes, y tiene su propio paso, es decir, no tienen que hacer un paso porque ya lo tienen hecho. Es su Pues, imagen, Lorenzo, San Pedro y Jesús. Lo voy Y a el anotar. gallo también. El gallo, que es una voz de la conciencia, Sí. que tantas veces es necesaria, que nos recuerde, oye, no lo hiciste bien, lo puedes hacer mejor. Desde luego que sí. Magnífica estampa, y que además, como intenté apuntar en la introducción, también se trata de ¿por qué no?, de catequizar, no sé si es la palabra adecuada. Es la pero palabra adecuada. sí. catequizar en la calle, ¿no? Esta es un poco, debe ser la explicación de que hayan procesiones. Antes estaba pensando, cuando comentaba Lorenzo lo de los cristales, los distintos tipos de vidrio, vienes de haber retransmitido esta mañana la Pasión en Adeje. Sí. Es una encarnación cultural propia, con personajes vivos, de lo que nosotros aquí contemplamos con imágenes históricas. Es lo mismo. En cada momento se encarna el misterio de la pasión, el corazón del Evangelio, de una determinada manera cultural, ¿no? Primera Dolorosa, la estampa maravillosa, Sí. desde luego. La predilecta de Luján Pérez, un artista de gran canario de gran fama, Sí. y realmente una de sus obras, o la obra más valorada, realmente una preciosidad. Hermandad del Santísimo de la Concepción, Cofradía del Santísimo Cristo del Rescate y Nuestra Señora de los Dolores. Aquí está cargada de simbología, Juan Pedro, ¿no? Y desde luego de joyas Sí. artísticas, pero simbólicamente hablando... Es una imagen que no necesitaría Eso te iba a decir que tener- yo creo que es la más fácil de explicar, entre Sí. comillas, ¿no? No, y que no necesitaría tener mucho símbolo alrededor de ese rostro, que de por sí habla de lo que siente una madre cuando pierde a un hijo, cuando contempla el dolor ajeno, el dolor de la madre. No, yo creo que cualquier cosa que uno diga estropea la imagen. Es muy sencilla dentro de Sí, lo es lujoso. muy en el estilo canario de un dolor contenido, no como la faceta andaluza que es más extrovertida. Ajá. Son las imágenes que se aprecia más el dolor, más patética. Realmente la tradición, la idiosincrasia canaria en nuestras imágenes suele ser así, un dolor más contenido. Realmente tú pondrías ahora una dolorosa sevillana y notarías inmediatamente la diferencia. ¿no? Mucho más contenido el dolor, más introvertido. No somos tan amigos los canarios de manifestar el dolor que llevamos dentro. Y eso luego se transvierte en nuestras imágenes. Hombre, yo tengo una especial predilección por la Dolorosa de Lanzarote, la Virgen de los Dolores, que es maravillosa, Patrona de la isla. y además es la patrona de la isla, a la que tengo por costumbre visitar año tras año. Y ciertamente la imagen, no sé por qué, pero en Canarias tengo la sensación de que las Dolorosas tienen especial arraigo. No sé si por Sí. aquello de la madre canaria, el Por dolor aquello- contenido, no por sé. aquello de la inmigración, de Por tantas aquello de la mujeres inmigración, sí, que sí, se sí. quedaron acá. Eso lo solemos hablar los historiadores, el eterno problema del matriarcado en Canarias. Bueno, pero eso no debería ser un problema, ¿no? Sí, Todo pero- lo contrario. No, pero estamos de acuerdo en la existencia, lo que estamos es el alcance, Una- pero una que religiosa, realmente se ha la sierva notado de más que en María. otras regiones. Ajá. Bueno, y para un cura, un sacerdote, una religiosa, la Semana Santa, ¿qué supone, Juan Pedro? Pues Y especialmente la de la lagunera. encontrarte con la raíz de tu fe y de el motivo por el que has entregado la vida, ¿no? Antes, cuando pasaba la última cena, yo recordaba este año que en la cena, en ese momento, Jesús le dijo a los apóstoles: haced esto en memoria mía. Y eso es lo que hacemos los sacerdotes, eso en memoria suya. Celebrar la Eucaristía es hacer eso en memoria suya. Uno es un privilegiado
porque tiene entre sus manos el don de hacer de la última cena un acontecimiento vivo cada día. Reflexionemos unos segundos sobre estas palabras y escuchemos a esta magnífica banda municipal. Desde luego, desde aquí nos gustaría, a los que estamos en este momento en directo con todos ustedes, que pudiéramos trasladar apenas un porcentaje representativo de la emoción que supone estar escuchando a escasos metros de distancia, recibiendo las vibraciones de estos tambores maravillosos, de este sonido, del silencio y la solemnidad que acompaña a pesar de la música. Y también del olor que se respira en la Semana Santa. Huele a incienso, ocasionalmente. Es un poco meterse dentro de un mundo, desde luego, especial. Ir a Laguna con un encanto todavía mayor, si cabe, ¿no? Sí, es una cosa muy bonita ver el antes y el después de las procesiones. Y la preparación que lleva todo el paso, el vestir la imagen. Por ejemplo, aquí, que no habíamos comentado todavía, los arreglos de flores de cada trono. Es decir, cada uno lleva un arreglo distinto de flores. Antes vimos las azules, ahora vemos arreglo de anturio, lo cual toda persona que entienda un poco ya puede darse cuenta el gasto y el cuidado que se ha tenido en esos arreglos. Que estos pasos, ahora cuando termine la procesión, regresarán a sus iglesias de orígenes y se tendrá lugar una ceremonia muy bonita que llamamos el despalillamiento. Despalillamiento. Sí. El desvestir del paso. Sí, es una palabra canaria que me gusta recordar, que recuperar también nuestro vocabulario. Sí, señor. Y entonces los cofrades van a repartir esas flores entre los asistentes, entre los que acompañan los pasos. Se forman las colas que a veces... Eso es un tesoro, ¿eh? Sí. Eso es un tesoro. Sí. Y la gente va y pide una flor para llevársela a sus casas o llevarla a las tumbas de sus seres queridos o las pone en un altarcito en casa. Con lo cual, las limosnas que se han dado para arreglar el paso luego revierte en la comunidad. Y entonces se participa en esa ceremonia, lo que es preparar, acompañar y despalillar el paso. Participación de ida y vuelta. Sí, completa. Paso del Señor atado a la columna. Lo acompaña la Real, muy ilustre y capitular Cofradía de la Flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que el paso precede a la cofradía. Digo, para que nos ubiquemos, sobre todo para las personas que nos siguen. Primero viene el paso y detrás va la cofradía. No, al revés también. O es al revés, va primero la cofradía. La cofradía va acompañando. En este caso, a ambos lados del paso miembros de la ellos. cofradía. Sí. Okay. Pero eso sería lo de menos, acompañar al paso. En este caso, al ajusticiado. Pilato pensaba que con azotarlo bastaría, ¿no? Una pequeña reprimenda, se quedarían contentos los judíos que lo denunciaron y todos para su casa, ¿no? Y así no fue el final. Pero fue ese primer momento de dolor de azotarlo. Manos romanas que azotaban con una bestialidad propia del imperio, 40 latigazos menos uno en esas espaldas. Esa es la historia que se cuenta. Probablemente la historia más importante que se ha contado nunca, sobre todo para el mundo occidental, desde luego, desde el punto de vista de la fe, incluso más allá de la fe, porque independientemente de las creencias particulares e individuales de cada persona, hay que saber reconocer que el movimiento energético que provoca una manifestación cultural como esta, de fe y religión también, por supuesto, es capaz de cautivar incluso a los que no saben de lo que están hablando, por decirlo así. Así, aquí en este momento personas, lo sé por experiencia propia, que no son creyentes, vienen de otras culturas, y sin embargo les fascina como espectáculo, como vivencia, y se sienten atrapados porque realmente es muy bello, está todo muy cuidado. Luego yo como historiador del arte siempre estoy tentado a ver esta imagen. Yo recuerdo, ya la vi cuando la estaban restaurando en el taller de Pablo Amador, y entonces enseguida estoy tentado de ver capas de policromía, textura, la pieza en cuántas piezas de madera tiene esta pieza, cómo están ensambladas las manos, que si fue raspada, que si no. Pero todos esos datos también son importantes. Sí, como historiador del arte es que veo cada pieza y le saco enseguida la ficha. Y luego
Esta, por cierto, creo que es de la escuela genovesa, si no me Sí, equivoco, es ¿no? imagen genovesa del siglo XVIII. Genial, sí, señor. Además, es que se ve enseguida el movimiento barroco que tiene, porque no es una imagen estática como las hemos visto antes, es una imagen que tiene movimiento. Es que Ajá. la ves que se está moviendo, y entonces cuando va en el carro, tú tienes la sensación visual cuando ves pasar que realmente se está girando. Y si estás del lado que tiene la cara de Jesús, tienes esa percepción, es decir, que hay unas cuestiones artísticas que están bien logradas, realmente hay una imagen muy, muy bonita. Además hay que tener en cuenta que cada imagen se hace para un lugar correspondiente, entonces esta sí está lograda visualmente para cuando pase el carro se produzca ese efecto. Bien, pues desde luego, para los que necesiten una explicación más allá, para eso contamos con la sabiduría de Sí, los nuestro amigo informes Lorenzo, de los informes restaura- técnicos de restauración. son muy sesudos y la verdad que... Mira, si mira no qué te- maravillosa Ay, estampa, el sí, reflejo. mira, ahí ves, esos son cristales artesanales, ves que no son cristales No son industriales. lisos de ma- perfectos, ¿no? No, estos son cristales antiguos. Y se nota cuando algún cristal se va rompiendo que hay que ponerlo nuevo y se nota enseguidamente el contraste entre los antiguos y los nuevos. Porque ese material artesano ya no se consigue, no se No, fabrica, ya no se hace, es ya- imposible, ¿no? Ya, Ya no. ya esas cristalerías tradicionales no existen. Nuestra Señora de las Angustias es el paso que acompaña justamente en este momento. Ahí está. ¿Qué diferencia entre una dolorosa, la Señora de las Angustias? Ninguna. Aparentemente ninguna. El dolor de la madre, y aquí la madre acompaña siempre al hijo en cada uno de los momentos. Estaba atado a la columna, la madre le duele. Estaba en el huerto, a la madre le duele. Dice que cuando una mujer tiene un hijo lo tiene para toda la vida, ¿no? Un signo claro de que en los gozos y en los pozos de los hijos siempre encontraremos el hombro de una madre. ¿Qué quiere decir este crespón negro que se ve? Es el luto. este Lo que quisiera llamar la atención al espectador es la platería lagunera. Lo que ven ustedes ahí no es plata maciza, esos son varales de madera tallados por los carpinteros laguneros, que tenemos toda una tradición de carpintería lagunera, sí. sobre la cual el platero superpone una lámina fina de plata trabajada a martillo, lo que se llama repujado. Es decir, eso es una plata repujada sobre alma de madera, y es un trabajo muy fino que aquí podemos ver en un primer plano. Y La- también por ejemplo, podemos recrearnos en los bordados, Sí, que no los tienen bordados. desperdicio. Las bordadas en hilo de oro. Sí, claro, cuando estás en la calle te puedes acercar un paso, ves enseguida el resalte, ese bordado. Es que estos mantos... Son auténticas joyas. sí, O se sea, puede como hay pasar- alguien, viste como la señora se acercaba y toca un poco el manto. Bueno, a fin de cuentas estamos aquí para lo que estamos. Un y bordador el que viene, profesional puede estar más de un año con ese manto, más de un año. como poco, sí señor. Sí, Y con un Además, resultado evidente, ¿no? Que sí. cautiva a su paso, ¿no? Este año estamos de enhorabuena porque el Papa Francisco ha recuperado el Viernes de Dolor, el viernes anterior al Domingo de Ramos, como memoria litúrgica en el nuevo misal, en la tercera edición del misal romano. Ajá. Entonces, recordar a la Madre Dolorosa desde antes de la Pasión. Ella, una especie de barrunto, ¿no? Ajá. El dolor que se anticipa. En ese sentido, los historiadores del arte están de enhorabuena, porque en Roma hay en este momento, justamente con motivo de la Semana Santa, una magna exposición que tiene que ver con las mayores obras de Bernini, de Caravaggio y de muchos de ellos. O sea que han puesto especial hincapié en todo lo que tiene que ver con los detalles artísticos. bueno, en eso la laguna fue puntera. No y me digas. En 1630 ya se estaba copiando aquí las inscripciones de la columna de Trajano, cuando eso en Europa se hizo hasta el siglo XVIII. Nos adelantamos un siglo en ese tema. Vamos a hacer al final lo de la ciudad de los adelantados. Sí, entonces, sí, ¿no? a veces lo hemos sido y espero, Y no por el conquistador, sino porque íbamos por delante. sí, y muchachos. espero que sigamos haciéndolo de vez en cuando, Sí, aunque señor. sea. La señora de las Angustias, se me pasó decirles que va acompañada por la sección de aspirantes de la Real, muy ilustre y capitular Cofradía de la Flagelación y Damas de Honor. Ahora asistimos al paso del exe homo, o ese homo, ¿cómo se dice exactamente? Exe homo. Exe homo. Sí. Es lo que decía antes, Pilato lo azota, lo viste de esa manera y se lo muestra al pueblo. Este es aquel a quien ustedes han acusado, este es el hombre. Y popularmente es el señor de la cañita. Ahí Sí, lo tenemos. en este caso la cofradía es de la sangre y de la Santa Cruz y acompaña al ex homo, al señor de la cañita. Y estos Esta son- es una de las cofradías más antiguas de la laguna. Sí,
Sí, de 1513, fundada por un molinero portugués, Alfonso Báez. Que probablemente sea esa la fecha en la que salen los pasos por primera vez a la calle, tal vez. Sí, En Canarias, digo. ya sabemos que poco después ya estaban sacando su procesión, que el Jueves Santo por la noche, que era una procesión de sangre, de penitencia, que sacaban un Cristo que llamaban el Cristo de la Sangre, porque ellos hacían penitencia pública. Les acompañaba a la ciudad de La Laguna. Es la primera procesión de Semana Santa lagunera. Y realmente antiquísima, estamos hablando 1513, que todavía vivía el adelantado. Sí, señor. Que incluso hay un acta porque los regidores se molestaron con el fundador de esta cofradía, y cuando regresó el adelantado no sé qué, y se enteró, les digo que dejaran tranquilo al molinero y a su cofradía. Es decir, que esta cofradía nació ya con sus problemas, pero salió adelante, e incluso en un momento dado al prioste mayor Pedro Machado lo metieron preso 6 años después, y lo dejaron salir de la cárcel para que arreglaran los cultos de Semana Santa después que regresara. Bueno, había que hacer esa penitencia, ¿no? Sí, que hiciera penitencia en las calles después de regresar a Y tengo la dicha de ser el conciliario de esta cofradía. Ay, enhorabuena. Muy bien, estupendo. Momentos de máximo recogimiento. Miradas, pensamientos, recuerdos. Algunos niños que participan, que seguramente no saben lo que hacen al 100%, pero sí que tienen la sensación, o deberían tenerla, de que están participando de algo importante. Colores que representan esta cofradía y un momento relacionado directamente con la sangre, ¿no? O con la humildad y la paciencia que el año pasado, Juan Pedro, apuntabas justamente en este paso. En otros lugares a esta imagen se le llama así también, ¿no? La humildad y paciencia de Jesús. Es una imagen que atrapa al que la mira y la contempla, y le provoca sentimientos de compasión, de empatía, ¿no? Vemos a Jesús así, pero de esa manera también mucho dolor humano nos lo recuerda. Una talla estupenda que forma parte de esta numerosísima manifestación cultural, 24 pasos exactamente para contar una historia de esta manera, como se empezó a hacer allá por 1513, en principio que se sepa, Sí. ¿no? Esta fue la primera manifestación en este sentido en la calle, la primera manifestación de este tipo de Semana Santa, con imágenes en la calle, con pasos en la calle, ¿no? Sí, una fecha bastante temprana, y entonces se salía el Jueves Santo por la noche, acompañaba a la ciudad, y realmente esta era la que se llamaba la Cofradía del Pueblo. Ahora nos recoge sin duda el alma, este paso de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que justamente es el que está detrás y que en este momento podemos ofrecerlo en esta imagen estupenda, ¿no? Dos momentos en una misma historia. Qué buen trabajo está haciendo el cámara. El cámara, el realizador y todos los que estamos justamente aquí para todo el personal técnico, que siempre pasan desapercibidos y no debería ser así. A ellos nuestro reconocimiento, al igual que a todas las personas que hacen posible que estas imágenes luzcan tan bien, Sí. con esas vestimentas estupendas. Aquí tenemos ya un trozo de Sevilla en La Laguna, porque nos hemos encontrado Hay un mayor paso. expresividad, desde luego. Sí, sí. Esta es una cofradía que ha intentado beber directamente en Sevilla. Precisamente esta imagen y las que le sigue, Nuestra Señora de la Amargura, fueron talladas en Sevilla por artistas andaluces. Y entonces vemos incluso en los bordados, en la expresión de los rostros, cuando veamos la Virgen de la Amargura, vemos que es un dolor muy distinto a las dolorosas que hemos visto previamente. Entonces vemos, se van superponiendo cofradías que cada una escoge su estilo, su imagen y lo que quiere transmitir. Por eso digo, tenemos un trozo de Sevilla en nuestra ciudad. Real Hermandad y Cofradía de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Amargura. La cosa va ganando en intensidad, Juan Pedro. La historia nos sitúa en el momento en el que ya Jesús es sentenciado. Condenado a muerte. Condenado a muerte. Y Condenado aquí va a camino de que se le ejecute tarde o temprano. Sí, ahí está. Lo vistieron con una túnica, nos relata el Evangelio. Después se la quitaron y lo mostraron ahí, condenado a muerte. Y este es el único paso que se carga. Si Este es el que fijan, no tiene ruedas, digamos, no tiene un carro sí, que lo ahora transporte. lleva ruedas en la mano, pero cuando sale en la En su Semana Santa, procesión. en su día, es cargado. Vienen los cargadores de Santa Cruz
y cargan el paso, por eso tiene debajo la redecilla propia de los cargadores que se ponen en el estilo tradicional con sus cosas en los hombros, no me acuerdo del nombre que usan ellos, los costaleros, y cargan la imagen. Otra vivencia de la Semana Santa. Vivencia, olores, imagen, incluso velas. Esto es otro detalle importante a destacar, ¿no? En este caso, la de Nuestra Señora de la Amargura, la Santísima, María Santísima de la Amargura. Son distintas palabras que representan lo mismo: dolor, angustia, amargura. Pues tal vez en mayor intensidad, ¿no? Sí, en este momento, sí, ¿no? sí. Cuando ya irremediablemente no hay marcha atrás en esta historia que se nos cuenta y que en este paso se representa, desde luego, también de manera angustiosa, ¿no? Sí, más al modo andaluz. Y vemos los bordados, son preciosos en esta cofradía, de todos los bordados, incluso los hermanos llevan bordados en sus túnicas, es decir, que es un tono distintivo. Combina el violeta del Cristo que acabamos de ver, el Cristo de la sentencia, el Jesús de la sentencia, con este rojo intenso, este granate, ¿no? de la Virgen de la Santísima María de la Amargura, con flores blancas y muchísimas velas. Realmente nos recuerda irremediablemente la imagen, por ejemplo, de la Macarena, ¿no? Sí, Así a bote pronto. Y las velas encendidas. Sí, señor, como tiene que ser. Aquí no observamos precisamente los detalles de ningún tipo de orfebrería, de plata, ¿no? No, porque esta es plata moderna. Es que hay que entender que la plata antigua en su momento costaba muchísimo dinero. Es decir, la plata lagunera costó mucho trabajo y cuesta mucho trabajo mantenerla, restaurarla. Entonces, llamado a cargo, ellos han incidido sobre todo en los bordados, en las flores, en las velas, porque tenemos tanta plata labrada en la laguna que a base de verla nos parece que no vale, pero no es así. Vale muchísimo. Sí, por su trabajo, por su dedicación. Además se ve en cada detalle, hasta en las cruces procesionales hay detalles. En la simbología de todos esos detalles. Detrás de todo esto siempre las cofradías y hermandades, entiendo, ¿no? Sí, estos conjuntos de laicos que han dedicado gran parte de su tiempo al culto, a la actividad social y que lo expresan así. Juan Pedro, un nuevo paso. Sí. Jesús con la cruz a cuestas, Jesús Nazareno, camino del Calvario, en esta imagen que está tan vinculada a la educación en la laguna, al colegio La Salle. Muchos de sus pequeños cofrades son alumnos del colegio. Y el condenado, camino del lugar de su pasión final, de su condena a muerte. Ya los más pequeños y pequeñas que se privan desde luego por salir por televisión. Pero bueno, algún día serán conscientes y podrán ver estas imágenes. Este colegio fue fundado por iniciativa privada a comienzos del siglo XX para la atención textualmente de los niños de los obreros. Ah, sí. Claro, en la época no existía, aunque ya el Estado decía que daba educación universal y gratuita, no llegaba a todos. Entonces había niños que no tenían educación y se creó ese colegio precisamente para eso, a iniciativa privada. El Colegio La Salle estamos hablando. Sí. Lo que hoy conocemos como el Colegio La Salle. Es una vertiente social de la sociedad lagunera. Se creó un colegio para eso, para que esos niños tengan su asistencia. Y en el siglo XVIII hubo otros intentos con los belemitas y anteriormente, sí que ha habido una preocupación y eso se plasma. Luego esta gente saca su paso. Tengo en mis anotaciones que este Cristo, esta imagen, tiene que ver con la escuela valenciana, no exactamente con la andaluza, con la cofradía del Nazareno de 1952. ¿Estoy en lo cierto o no? Es que el Nazareno antiguo fue restaurado también en el taller de Pablo Amador. Tuve ocasión de ver cuando estaba desarmado. Es muy bonito cuando ves un taller de restauración cuando se desarman estas piezas. La imagen, sí. Sí, se desarman las imágenes, la cabeza por un lado, los brazos por otro, se reintegran. No sé, Lorenzo, dónde ves la belleza en eso, pero bueno, en cualquier Yo como caso lo historiador de respeto. arte me fascina. Me fascina ver cómo se Yo ha prefiero hecho. quedarme con esta imagen, desde luego. Entonces, y creo que Juan Pedro coincide También, conmigo. también. Pues el antiguo, que se cree que es portugués, se conserva en las claras, y este sí, hubo que encargar en la península, como me has dicho, creo que en Valencia. Por eso tenemos así al final una muestra de Flandes, de Valencia, de Sevilla, de la Castilla profunda, incluso de Portugal. Y apunto, en vez de cirio, lleva cruz en la mano. En este caso con la del Jesús Nazareno. Debe ser sí. una de las diferencias sustanciales, ¿no? En ese sentido. Claro, luego también las cofradías intentan ser un poco distintas de las otras. Tener lo suyo propio. Su identidad, digamos, dentro Su identidad, no solamente en su vivencia, sino incluso en los atuendos y en los símbolos.
Por eso ven aquí que los niños no llevan capucha, porque no están entiende que no están haciendo penitencia. Ajá. Y ya son los adultos los que se van poniendo la capucha, que es el sentido de la penitencia, del ocultarse en el grupo y que no se sepa quién está haciendo penitencia, quién carga las cruces, que ya hemos visto en algunos de los pasos que hay hermanos o hermanas, que ya también las mujeres lo hacen, que cargan cruces, se ponen cadenas. Entonces, te tapas la cara porque se trata precisamente en el sentido cristiano de no estar alardeando que yo lo estoy haciendo, sino que no se sepa en la humildad, en el secreto, quién está haciendo su penitencia por la razón que sea. Este es un paso muy propio para hacer penitencia acompañando a Nazareno, con perdón de que le piso el terreno a mi compañero sacerdote. El terreno es de todos. Hoy todo suma, ¿no? Creo yo, ¿no? Suma. Y lo que suma también es el respeto absolutamente profundo que existe en este momento al paso procesional. Juan Pedro, me llama muchísimo la atención eso, ¿no? Como propios extraños guardan un absoluto y respetuoso silencio, ¿no? Sí, yo creo que la gran labor que han hecho los artistas es el hacer una obra que cautive la mirada, que provoque sentimientos, ¿no? Y eso es lo que cuando uno se para y mira esta imagen o las anteriores que hemos ido viendo, es un discurso, es una predicación en su propia imagen, ¿no? Que no necesita más explicaciones. Sí. Eso cuando Jesús decía, el que quiera venirse conmigo que cargue con su cruz y me siga. Es inevitable que contemplando esa imagen uno recuerde sus propias cruces, sus propios pesos, aquellos elementos que inquietan la vida ordinaria y se siente identificado. O sea, la pasión genera en los creyentes, y tal vez en los no creyentes, yo lo digo como creyente, una empatía, ¿no? Jesús ha asumido también la condición humana de tal manera que mi condición humana concreta, la de Juan Pedro, con mis dificultades personales, él también la asume, la carga, me ayuda a cargarla, ¿no? Estamos en directo, señoras, señores. Son las 6 de la tarde y 5 minutos. Vamos a aprovechar este pequeño parón natural, por otra parte, en la procesión, en el movimiento procesional de esta procesión magna, valga la redundancia, en la ciudad de La Laguna, para con Miriam acercarnos a pie de calle. Vamos a romper prudentemente este silencio. Adelante, compañera. Alexis, un silencio que impresiona, que sobrecoge este recogimiento que tiene el pueblo lagunero, evidentemente en señal de respeto a todos estos pasos que conforman esta procesión magna de La Laguna. Una de ejemplos de ello es María de los Ángeles, que no ha podido contener las lágrimas al paso de alguna de esas imágenes. María de los Ángeles, que además nos contaba una bonita historia, y es la de que usted viene desde que era una niña acompañada de su tía. Sí, venía desde pequeña, venía siempre que se podía, claro. Venía con mi tía y siempre hemos venido aquí a La Laguna. Y ya cuando no se podía, ya era mayor, pues íbamos a Santa Cruz. ¿Usted se emocionaba, lo contemplábamos los que estábamos aquí cerca de usted? Cada paso tiene te llega. ¿Qué significa para usted este día y contemplar estas imágenes? Bueno, pues lo que hemos vivido de toda la vida, la religión, el que es católico, pues te emocionas en cada paso porque es así. Piensas lo que Cristo pasó, pues, y te emociona. Una gran muestra de fe, desde luego. ¿Usted siente alguna devoción por alguna imagen en particular? Yo, a mí, el Judas Tadeo y el Señor de Gran Poder también me son, San Antonio también. Según cada cosa, pides a un santo que te llegue. La veo emocionada. Sí. Aunque yo soy una cabra mocosa, porque... Pero sí, Pero también se traslada el ambiente que vivimos aquí, ¿verdad? El olor a incienso, el recogimiento, el silencio, la pasión, ¿verdad? En Tegueste estuve yo esta mañana en la procesión de las 8 de la mañana, también estuve. Y un ratito para aquí, otro ratito para allí. Claro que sí, la dejamos. Que siga usted contemplando estas imágenes y disfrutando de este momento. Gracias. Suerte. Muchísimas gracias, Miriam, y muchísimas gracias al testimonio sincero de esta señora, que decía que era de lágrimas fácil, pero yo me imagino que no, que es una cuestión emotiva y que además una vez se va viviendo desde que uno es niño o niña hasta una edad un poquito más avanzada. Me imagino que cada año
Estará recordando a su tía desde también. luego, a su tía, que ya entendemos que no se encuentra entre nosotros. Una nueva imagen de una dolorosa, pero además en soledad, Juan Pedro. Otra palabrita, ¿no? Otra, soledad, angustia hemos dejado atrás. Amargura. La amargura. Y ahora un dolor, nuevamente vuelve a manifestarse el dolor de una forma contenida, ¿no? Lo que apuntábamos, ¿no? Aunque yo como historiador sí trabajo lo que son los dolores de la Virgen, es decir, no es lo, para mí como historiador no es lo mismo la angustia que los dolores, que la soledad, porque aunque exprese el mismo dolor de la Virgen, corresponde a movimientos devocionales diferentes, movimientos históricos, diferentes vivencias, diferentes modos de ver este dolor. ¿Y esta, por ejemplo, qué representa? ¿Qué podemos destacar de esta soledad, Virgen de la Soledad? Pues esta sería la que acompaña realmente a Jesús cuando va en procesión, la que va detrás. Por eso es la soledad, la que se queda sola. Y lo que llamaría aquí la atención, aparte del arreglo que tiene, es sobre el pelo. Un pelo largo, ¿no? Y que se ve, además, ¿no? Claro, porque cuando vemos estos pelos de la Virgen solemos pensar que son pelucas, pero es que a veces son pelucas de pelo natural. ¿Es el caso de esta? ¿Lo conoces este detalle? Es que cuando hablas con señoras mayores de La Laguna y te lo cuentan, determinadas imágenes de la Virgen, no recuerdo en este caso si esta lo lleva, tienen pelucas de pelo que regalan las niñas de pequeñas, es decir, cuando se dejan crecer el pelo, se les corta el pelo y lo ofrecen a la Virgen. Y entonces te lo confiesan ya de no como una penitencia, sino como una ofrenda, ¿no? Como un regalo, sí, un regalo. Una ofrenda. Es decir, si tú le regalas a una imagen tu dinero, tu trabajo, también le puedes regalar tu pelo. Tenemos en Canarias imágenes con pelo natural. Y entonces estas pelucas no siempre son de pelo artificial. Y además es una ofrenda muy bonita. Participa en el culto, del mismo modo que las mujeres antiguamente regalaban sus vestidos más hermosos a las imágenes de la Virgen para que los llevaran. Yo creo que tal vez, no sé si coincidiremos, es la imagen tal vez más sobria de la Virgen que hemos visto hasta este momento. Sí, y la que al menos en su rostro expresa como cuando ya estás cansada de llorar, ¿no? Tiene el agotamiento rostro, propio de ese rostro. Sí. Fue tallada por un artista lagunero, José Rodríguez de la Oliva, en el siglo XVIII, y entonces ya un hombre canario, lagunero, logró plasmar este modo canario de ver el dolor de la Virgen. Y por cierto, corríjanme si me equivoco, tanto esta imagen como la del Jesús Nazareno, que pasó hace unos minutos, se salvaron de la quema, del fuego en San Agustín. ¿Es posible que...? Sí, en los dos casos, ¿no? En los dos casos fueron personas que entraron en el templo y sacaron a las imágenes. De las pocas que se salvaron, porque las demás en su práctica de totalidad se quemaron. Se desapareció todo. Mi madre, qué pena. Es decir, que las cogieron y salieron corriendo en volantes para llevarlas hasta la catedral y luego regresar, pero ya el fuego fue tan rápido que se perdieron por el Cristo de la Cañita, el Cristo de Burgos, de las demás se perdieron. En esta imagen, acompañada nuevamente por una nueva banda de cornetas y tambores, destaca el hecho de que el sol que decora, como estamos viendo, es de plata. Sí. Y tengo entendido que tiene que ver con lo de sacrificar el brillo para destacar el dolor. No sé si me meto en un terreno que no debería, pero en algún apunte de algún historiador he podido leer eso. No sé si tiene cierta connotación real esto que estoy apuntando. Bueno, brillo por dolor, no sé. Bueno, la verdad que poéticamente le quedó muy bien al que lo escribió. Que no fui yo, que no fui yo. Realmente yo lo veo como una cosa muy bonita, ponerle su halo de plata a la Virgen, y hemos visto en estos halos realmente preciosos de distintas épocas y de diferentes estilos. Hemos visto incluso algunos antes ya de influencia americana, que se distingue por la combinación de rayos de distintas formas, los serpenteantes. Porque también hemos asumido en La Laguna bastantes cosas de las Américas, lo que llamábamos antes las Indias. Lo de vuelta, ¿no? Lo que vino de vuelta, ¿no? Los que no solo trajeron los laureles de India que decoran nuestras ciudades, sino, por supuesto, mucha cultura. Sí. Iban y venían. Juan Pedro, ¿son cosas mías o tengo la sensación de que a una imagen más sencilla, más emotiva, parecen las personas que la ven? Sí, tal vez porque en esos pasos tan
complejos también decorados, ¿no? Estos andaluces casi, ¿no? Sí, que hemos visto antes. El rostro de la Virgen o del Señor quedan como un poco disminuidos, minimizados, ¿no? dentro de todo eso, ¿no? Aquí no nos queda más remedio que contemplar el dolor de un rostro en soledad, ¿no? El paso de la Virgen de la Soledad y a continuación nuestro siguiente paso, lo veremos en cuestión de unos segundos, el paso de Nuestra Señora de la Soledad. Dejábamos a un lado el Santísimo Cristo de las Caídas. Ahí está. Si les parece, vamos a recrearnos en la imagen y escuchemos el paso procesional durante unos segundos de esta banda de cornetas y tambores. La solemnidad de la Laguna. Estamos en directo, señores, en Televisión Canaria, 13 minutos sobre las 18 horas, 14 de abril, Viernes Santo, Ciudad de la Laguna, Patrimonio de la Humanidad, y con cofrades y hermanos arropando a cada una de las imágenes que ellos mismos veneran, cuidan, y a los que profesan fe, desde luego. Algunos de ellos incluso hemos visto en silla de ruedas. Hemos visto a un cofrade, un hermano cofrade, en silla de ruedas. Bueno, nos centramos en este paso, ¿no? Tiene que ver con este paso, ¿no? Porque... No me digas, ¿en serio? ¿Sí? No, bueno. A lo mejor sí. No, me refiero que me evoca este paso la ayuda que muchas personas con capacidad diferente a la nuestra o con discapacidad física, en este caso, necesita ser ayudado por otro. Ahí el cirineo invitado a ayudar a Jesús a cargar la cruz por ese soldado, ¿no? Estaba tan extenuado que ya no podía ni con la cruz y le hacía caer. Es ese paso de la caída, de las caídas de Jesús, ¿no? La cofradía precisamente del Santísimo Cristo de las Caídas es quien lo acompaña, el mismo nombre, una cofradía que también tiene su prestancia dentro de la ciudad de La Laguna. Y unas imágenes que también vuelven otra vez a recordarnos aquellos primeros momentos en los que había más de una imagen sobre el mismo paso, ¿no? Sí, porque esta sale del barrio de San Juan, tiene la iglesia de San Juan Bautista, que antiguamente era la periferia de La Laguna, ya está englobada en un casco más. Nos quedamos bastante cerca de donde nos encontramos, sí. ¿no? Y ellos sacan su paso, que es el paso de su parroquia, entonces llegan, entran en la ciudad, es decir, es muy bonito como a veces la cofradía nace en un grupo de personas que se reúnen, a veces en un convento, a veces en torno a un hospital o a veces en torno a una parroquia, que antiguamente era una parroquia pobre, una iglesia pobre, pero que ya, digamos, ya es parte del centro, sí, ¿no? participa. El centro se ha hecho cada vez más grande, ¿no? Ay, sí. Además, tienen hasta sus propios romanos ahí en el paso. Lo que pasa es que sí es cierto que este paso supuso la vinculación efectivamente de los barrios periféricos en aquel momento al histórico centro histórico, valga la redundancia, de la ciudad de La Laguna, ¿no? Es una cosa que siempre he defendido, entender la Semana Santa lagunera no es simplemente el casco, porque La Laguna no es el casco, es una ciudad realmente abierta a su muralla, es toda la zona que le rodea. Tengo en mis anotaciones, corrígeme si me equivoco, que esta es una donación de la familia Acuña d'Horta del año 1954, y que todas las piezas son catalanas, concretamente de Barcelona, menos el legionario, que según tengo anotado es de Faustino Álvarez, un lagunero. Dato interesante, el hecho de que distintas épocas, distintas aportaciones, incluso distintos artesanos, aporten para que al final todo confluya en un solo paso. Bueno, y hay que valorar porque Faustino nos ha dejado pocas horas porque como cobraba caro, hacía pocas, entonces recuerda hablar con la esposa para hacer una imagen, no, pues yo la hago pero cobro, claro, hay que hablar del esfuerzo de encargar dentro de los artistas disponibles, ir al que te lo hace barato o tú quieres una obra mejor y vas al que cobra caro. Entonces, el esfuerzo y en la época que estamos hablando, de los años 50, de hacer estas imágenes, que hay que ponerse en situación, en la posguerra, en los esfuerzos que supusieron hacer estas cosas cuando no había
no había medios en principio. No había. Cuando estábamos en una crisis más grande. Saliendo del racionamiento de la guerra civil, todavía en los años 50 la cosa no había despegado. Habría que aplicar aquí lo de que la fe consigue los imposibles. Un nuevo paso, el paso de la Verónica y la Santa Faz. Este paso tiene tela, porque la Verónica tiene una historia que no es una historia al uso, ¿no? Antes lo comentábamos fuera de Antes micrófono. de empezar, sí, señor. Porque es una de las estaciones del Vía Crucis tradicional, ¿no? La Verónica limpia el rostro de Jesús y como recompensa deja a Jesús plasmado en el pañuelo su cara, su faz, ¿no? Es lo que representa, no es un paso narrado en la pasión de los evangelios, está presente en los evangelios apócrifos, y precisamente el nombre de esa mujer es consecuencia del paño que tiene entre sus manos. Ajá. Verónica, verdadero icono, icono de la faz de Jesucristo, ¿no? Sobre ese encuentro hay una procesión magnífica, que es la procesión del Santo Encuentro en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Vegueta, el miércoles santo, ya tuvo lugar hace unos días, realmente cautivadora, ¿no? Por ese encuentro que, a pesar de no estar oficialmente reconocido como tal en los evangelios, no está relatado, no reconocido sino relatado, desde luego es una figura que nos acompaña, la de la Verónica, el momento en el que limpia el sudor al Señor, se queda esa imagen en la el pasión, paño. toda la pasión la podríamos leer en clave de encuentros, ¿no? Ajá. El encuentro de Jesús con Judas en el huerto, el encuentro de Pedro y Jesús ante la negación, el encuentro de Pilato y Jesús, el encuentro de Jesús y su madre, el encuentro con Verónica. O sea, podríamos recorrer el Evangelio de Mateo, que es el que hicimos este año, el Domingo de Ramos, analizando los encuentros, las miradas, lo acontecido en cada uno de esos momentos en que dos rostros se ponen frente a frente y acontece el encuentro. Bueno, y antiguamente se hacía una procesión del encuentro de la laguna, en la cual la Virgen iba al encuentro de Jesús, lo encontraba y se hacía la venia. La Virgen le hacía la venia a Jesús. Justamente. Por eso las cofradías laguneras, cuando intentan sacar un nuevo paso, hacer algo nuevo, no intentan hacer algo nuevo, miran en la historia y rescatan, recuperan cosas que ya se han vivido. En este paso estamos viendo la figura de la Verónica, estamos viendo el Cristo. ¿Y esta figura femenina que estamos viendo justo a la derecha? ¿De qué se trata? Las tres Marías. Junto a la cruz, ese dice el texto, estaban las tres Marías. Estaba la Virgen María y las otras dos Marías. María, la prima de María, y María Magdalena. Sí, María Clofé, la prima, y la Magdalena. Y la sí. Magdalena. Pues había una gran presencia femenina al pie de la cruz. Por eso mayoritariamente femenina, porque tres mujeres y el joven Juan. Esta es una cofradía relativamente no, muy moderna. Es del año 1980 nada más, ¿no? Comparado con algunas que estamos viendo, que hemos visto de 1513, pues desde luego hay una cierta distancia, ¿no? Sí, pero es la de mi parroquia natal, San Benito. La de San Benito. No, tengo mucha aprecio. Desde luego. Además, me gusta destacar lo del velo, porque realmente esa obra pintada sobre velo, hay que tener en cuenta, la anterior era al óleo pintada sobre velo, y es decir, que aquí no se coge una cosa serigrafiada, es una obra de arte, se pinta. O sea, se pinta artesanalmente. Sí, es una obra efímera porque dura unos pocos años, luego hay que estarla reponiendo. Así que las cofradías tienen, aunque tengan un patrimonio de imágenes, del paso, de los hábitos, de los faroles, todos los años, esto supone un gran desembolso económico de volver a poner todo esto en funcionamiento. Y realmente hacen un gran esfuerzo que hay que reconocerles, cuando otra vez estamos en otra época de crisis como en los años 50 de gran necesidad, y se sigue sacando de donde no hay para estas cosas. En algunas anotaciones destacan la figura del Nazareno y de la Samaritana, la llaman así, a la que estamos hablando ahora, de la imagen de las Marías. Vamos al siguiente paso. Aquí está el paso del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia. Un poco nos recuerda al del atado a la columna, el de la cañita, un poco en esa línea, ¿no? Juan Pedro, ¿qué momento importante de esta historia debemos tener en cuenta a la hora de interpretar esta imagen? Sí,
la falta de venganza, si me vale la expresión, ¿no? El perdón, tal vez. Sí, el perdón, pero el perdón que renuncia a la violencia, a todo tipo de violencia. Por eso la humildad y paciencia. No, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no te quejas? O sea, como cordero llevado al matadero. Así lo definen los evangelios, haciendo eco del Antiguo Testamento, ¿no? Jesús, el cordero llevado al matadero. Y de hecho es una imagen que evoca eso, esos momentos de sufrimiento, que ya no es un sufrimiento que me viene por la propia naturaleza, sino un sufrimiento que me ha provocado alguien, que tiene un sujeto culpable y sin embargo, paciencia. Es una obra de misericordia el tener paciencia con las debilidades ajenas, porque si renunciamos a devolver mal por mal, renunciamos a esa espiral de violencia que tan negativa es que cada vez va más y que no tiene fin. Claro, claro. Yo estaba pensando antes cuando hablaban de pues esa situación pues internacional de conflicto, de terrorismo. Digo, pues ahí hay uno que es de Oriente Medio, de raza judía, y el que nos ha puesto en marcha el Evangelio y la vida cristiana. O sea, en Jesús contemplamos a un judío, contemplamos a un hijo de Abraham, de hijo de la promesa, ¿no? No es patrimonio solo de los occidentales. Jesucristo es patrimonio de la humanidad, como la ciudad de La Laguna. ¿Y cómo tenemos que interpretar desde el punto de vista de la fe el hecho de que, habiendo nacido judío, luego fueran los propios judíos los que lo ajusticiaban, los que no creyeron en él? Esta es la gran dicotomía, ¿no, Juan Pedro? No, porque para un religioso judío, que un hombre, el hijo del carpintero, por todos conocido, dijera que era el hijo de Dios, que era Dios, eso era blasfemo, ¿no? De hecho... por eso lo condena. Exactamente. ¿No? Lorenzo, tomabas impulso para apuntar algo, sí, y te interrumpí. Cuéntame. Es que como historiador me fascina este paso porque es un paso no teológico. Bueno, teológico, no histórico. Digamos, los demás pasos corresponden a momentos de la pasión de Cristo. Este es un paso que no corresponde a un momento concreto de la pasión, porque Jesús, esto no pasó. Digamos, Jesús no estuvo nunca en esta posición durante la pasión, sentado, esperando a que lo crucificaran. Es lo que se llama interpretaciones teológicas. Pero tú ves un más allá todavía, ¿no? Sí, esto es... Y hay otro paso que vendrá después que también es una interpretación teológica. Esto corresponde a algo que nos llegó en la Edad Media desde el centro de Europa, la Nova Pietas, el nuevo modo de ver la religión, de ver la piedad. Fue un esfuerzo que se hizo, que regeneró la Iglesia ya en el siglo XV y XVI, de interiorizar la piedad. La devoción moderna. Sí, porque piensan que está el meditando, es decir, en el cual se invitaba a los fieles no tanto a exteriorizar su vivencia de la fe, sino a acompañar a Jesús. Entonces se hace un compendio de algo que no pasó, pero que se interpreta como un compendio de la pasión de Cristo, que se relacionaba con la melancolía. Entonces hay grabado ya desde 1400 y algo, no recuerdo las fechas exactas que nunca se me han dado, en la cual se representa a Jesús. Y esta imagen es realmente muy antigua, de comienzos del siglo XVII. Hay una imagen también teológica que todos los canarios conocerán, que es el Cristo de Tacoronte. ¿Otro? Que es muy un clásico. Cristo que no está clavado en la cruz, sino abrazado a la cruz, y la cruz clavada sobre la cabeza de una serpiente. Que nunca pasó eso. Claro, eso no pasó. Jesús no estuvo de esa manera victorioso, ¿no? Con las señales de la pasión y vivo. Es un signo de lo que significa la redención, que es la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Que la Inquisición persiguió esa imagen, que se salvó porque consideraron que era herética. Claro. Y esta también estuvo en un tris de lo mismo. Esta, me dices, la que acabamos de ver, la sí, de la humildad y paciencia, porque este que tenemos delante es el nuevo paso, un nuevo paso, el del Santísimo Cristo del amor misericordioso. La hermandad del Santísimo Cristo del amor misericordioso y servidores del templo son los encargados del mantenimiento. Sí, una imagen que durante el año está presidiendo la sacristía, el lugar en el que pues los ministros del altar, los servidores del templo, pues pasan mucho tiempo
Y vemos que los servicio. cofrades no llevan capirote, llevan el cono caído. Se distinguen así. Este es el Cristo del Calvario. No, Este no es el Cristo del Calvario. el Cristo del Calvario viene de San Lázaro. Sí, ya sé que es uno. Yo también me armo un lío a veces con Ajá, las cofradías bien, y bien, los bien. pasos, porque para aprender... No, todavía no. Viene Sí. dentro de dos pasos. Este lo hizo Fernando Esteves para las salas capitulares de la catedral en el siglo XIX y fue reutilizado ya en el siglo XX por esta nueva cofradía que vive las experiencias de Sor Faustina, la monja polaca. Entonces es una vivencia que era muy de mucha devoción del Papa Juan Pablo II, en la cual es una experiencia muy interiorizada realmente de la vida de Jesucristo. Entonces aprovecharon esta imagen y la sacan ellos en procesión. Esta imagen es la que sale de madrugada, a las 4 de la madrugada. Y la que sale es el Cristo de la Eh, Laguna. Bien. Que El es Cristo de una- la Laguna es el que sale a las 4 de la madrugada. De lo más bonito de la Semana Santa, esa Sí, procesión por las calles de la laguna. Las 7 acompañando al palabras, Cristo, 7 sí. estaciones. Que no tiene nada que ver con este Cristo, que no, evidentemente. Ay, sí. El Cristo de la Laguna nos lo reservamos todavía para... Luego cada lagunero escoge, Es que porque no se pueden ir en todas. Y Justamente les iba a comentar esto, ¿no? Los laguneros y laguneras tienen que tener como decía Alejandro Sanz hace 20 años ya, por cierto, el corazón partido, ¿no? ¿Qué es más importante para un lagunero y una lagunera? ¿Las fiestas del Cristo en septiembre? ¿La Semana Santa? Estás haciendo preguntas como cuando somos niños y nos dicen, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Eso mismo. No se puede No se puede responder, elegir, ni hay por qué. ni hay por qué. Son Bueno, cosas distintas, son y en cosas momentos distintos. Desde luego. La solemnidad de esta Semana Santa sí que desde luego cautiva, como pueden ver ustedes, y hombre, culturalmente hablando tiene muchísima más relevancia, más importancia. Pero sí es verdad, Alex, que Sí. siempre hay una imagen que a ti personalmente te llega más, ¿no? Es verdad, todos son Cristos. Está el Cristo de la Laguna, que es una joya y además evocadora pero a mí personalmente el Cristo de los Remedios de la Catedral me resulta especialmente atrayente. Ya lo veremos en su momento a ver qué les parece, pero es un Cristo que encierra una elocuencia que a mí me atrapa, ¿no? Desde luego. Nuevamente las cofradías, como vemos, bueno, nuevamente, no han dejado de ser protagonistas, desde luego, más allá de las imágenes, evidentemente. Y aquí tenemos al Cristo nuevamente Sí, crucificado. Esta el es la del escena Calvario. con este sí que es el del Calvario, con los dos ladrones, Sí. aparentemente el bueno y el malo. Dimas, el bueno, que le terminó robándole el cielo a Jesús, ¿no? Arrepentido en ese último momento. Esta es otra de las cofradías que viene de la periferia, de la parroquia de San Lázaro, que en la época, cuando se puso la imagen allá, era realmente el campo. Se salía de la ciudad, estaban los campos ahí mismo, y esta era la zona, y esta era la ciudad de los labradores, de los ganaderos, y por eso estaba ahí el Calvario, porque se iba por la vía, se hacía el Vía Crucis, que todavía se conservan las cruces, la vía de la carretera, hasta llegar al Calvario, por eso se llama el Calvario, y se hacía el Vía Crucis. Por eso ellos muy propiamente tienen realmente el último paso de la crucifixión con los dos ladrones. Vaya cadenas, tiene Ay, su sí. historia, ¿eh? La verdad, Sí, bueno. imagínate lo que es cargar eso todo el rato, al final las llagas que se hacen, es que al final sí es una penitencia. ¿Por qué a través del dolor, Juan Pedro? Es compartir el dolor de Jesús, ¿no? Antes estaba yo recordando una frase que se suele repetir mucho haciendo referencia a la cruz de cada uno, a la dificultad que todos tenemos en la vida, que dice, en todas las zapateras hay unos zapatos que te molestan, ¿no? O sea, todos tenemos alguna llaga. Dice, Señor, no me quites la cruz, pero aumenta la fuerza de mis hombros, ¿no? Yo creo que eso es lo que también representa, ¿no? El querer compartir el dolor de Jesús, el querer unir los sufrimientos ordinarios, los que no son evitables, los que todos tenemos, pues unirlos a esos dolores de Jesús y convertirlos también en ese sentido en meritorios, ¿no? Don Damián decía una cosa Don Damián me refiero al obispo emérito de Tenerife, Sí. que aún vive con 101 años, ¿no? Decía, lo peor de todo, el estiércol, lo peor, si lo pones adecuadamente al pie de un árbol, se convierte en fértil. O sea, tu dolor, lo peor que te pueda ocurrir, esa desgracia que reconoces terrible, si la colocas al pie del árbol de la cruz, Jesús la hace
fecunda. Y eso a veces nos ocurre, dice, hay que ver aquello en aquel momento cuánto me supuso de dificultad, y pasado el tiempo hasta se puede dar gracias por esa situación que me ayudó a crecer, que me maduró. La penitencia se utiliza para agradecer o para pedir. Y para arrepentirnos, o sea... Para pagar, entonces. Sí, de alguna manera reparar, ¿no? Reparar el daño ocasionado por nuestros propios pecados. Aunque es verdad, como acabas de decir, que tiene sentido también de pedir. Es un acuerdo que hace el fiel, que pide un favor a Dios o a la Virgen o al Santo que se lo conceda, en el cual se hace un ofrecimiento. Hay que pagar esa deuda. Es un contrato. Viene a ser un contrato en el cual el fiel hace una promesa: yo hago tal cosa, y el fiel considera que debe hacerlo, porque es un contrato. Es la promesa. Un contrato de gratitud por el don ya recibido. Sí. Que es una cosa muy seria, por eso cuando no se cumplen las promesas, siempre queda ahí, se considera que es algo muy serio, muy serio para los fieles. Debería serlo. Sí, debería serlo. Hemos visto un plano, así, un guiño a nuestra siguiente dolorosa que aparece en el siguiente paso, mientras nos recreamos todavía con este Cristo del Calvario, que por cierto, si no me equivoco, es obra de un escultor gomero. Sí, es un paso curioso en cuanto al origen de las piezas, porque es de Alonso de la Raya, un escultor gomero que aprendió en Tenerife, un escultor que vino de Andalucía, Martín Andújar. Este es un Cristo que se hizo para el convento de las Claras de Garachico. Cuando se cerró el convento en el siglo XIX, fue vendido, vino a la laguna, y dentro del Cristo apareció el papel donde constaba quién lo había hecho. Por eso se supo hasta la fecha. Después se le añadieron los dos ladrones, que no son de madera, sino son de papel cartón. Ah, sí. Y vienen de Cuba. Son cubanos, vaya. Cubanos, sí. Bueno, hechos en Cuba, vamos. Sí. Que no me interpreten que los ladrones son cubanos, no es eso. Nada bueno, técnicamente lo son. La figura. Como piezas de platería que tenemos, y luego se le añadieron estas piezas. Entonces tenemos un Cristo del siglo XVII, luego otras imágenes del XIX, otras del XX. Se reúne y al final ha logrado un buen conjunto. Una estampa, un conjunto, y desde luego con muchísimos mensajes. Sí. Qué magnífica la Torre de la Concepción. Ay, sí. Señor, la primera iglesia, ¿no? Construida, la iglesia matriz. La iglesia matriz, de ahí lo de la Concepción, precisamente, ¿no? Desde luego es estupenda esta estampa en esta La Laguna, donde va cayendo poquito a poco la tarde, aunque todavía quedan muchas horas de sol. ¿Y el frío? Oye, ¿se va sintiendo el frío? El frío, sí, ya tiene el fresquito. Bueno, ¿sí? A mí todavía debe ser que tengo el fervor interno de la emoción. Vamos con el siguiente paso. Les anunciaba una dolorosa y aquí está. Paso de la Dolorosa, San Juan y la Magdalena. Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna. Estos son los responsables de esta imagen, de este paso, que nuevamente aglutina distintas imágenes sobre el mismo, ¿no? ¿Qué podemos apuntar sobre este paso desde el punto de vista artístico, Lorenzo? ¿Qué podemos destacar como algo prácticamente destacable? Tal vez el baldaquino, que no nos abunda demasiado, el sol de plata nuevamente. Sí, estas imágenes son genovesas del siglo XVIII y esta platería bastante característica. Incluso vemos el halo que lleva la Virgen es distinto al que veíamos antes. Este sí ya es una influencia americana. Vemos la mezcla de los rayos rectos con estos que van. Hablas de esa representación del de lo que yo he dicho que es el sol o algo así. Sí, el sol, que es el halo, lo que están tan de moda ahora que se habla hoy en los programas, el aura. Ajá, sí, que es el sentido de las potencias de los santos, de estos halos que se dice esos halos energéticos, ¿no? Sí, que algunos dicen que los ven. Entonces, por eso, esa tradición de representar a los santos con las potencias, los halos. Y ese tiene esa influencia indiana de la mezcla de los rayos. Es como un ida y vuelta. Y los plateros laguneros lo asumieron y lo sincretizaron en estas expresiones. Además, es muy estilizado, realmente a escuadra y cartabón. Luego hay otros que son... Pero fíjate cómo la imagen no tiene nada que ver, ¿eh? Esta Dolorosa no tiene nada que ver con las anteriores. Es muy distinta, ¿no? Probablemente por eso, por distintas escuelas artísticas. Sí. ¿no? Este se hizo para acompañar al Cristo de la Laguna en su salida. Por cierto, estas imágenes, si no me equivoco, procesionaban por separado. ¿Qué es lo que hace que se junten
no sé si hay alguna connotación religiosa que así lo argumente. Hay vinculación en los textos Una del dolorosa, San Evangelio. Juan, Magdalena, no sé qué tienen que ver, ¿no? María María Magdalena y María estaban al pie de la cruz. Juan también estuvo al pie de la cruz. Son tres figuras que estuvieron junto a la cruz, ¿no? Y María Magdalena tiene en su mano ese perfume con el que acudió en la mañana del domingo a embalsamar el cuerpo que no les había dado tiempo porque había muerto en sábado, ¿no? Y no podían hacer trabajo. Ya se barrunta la resurrección en ese conjunto. Mira qué imagen, ¿no? El Cristo. Aquí está la imagen por encima el Cristo de la Laguna. De todas las demás. ¿Qué tenemos que decir del Cristo de la Laguna? Que por cierto ha quedado magníficamente restaurado. ¿Qué se puede decir de esta imagen? Se puede contemplar, más que decir. Estaba pensando ahora lo que se suele decir de las cosas que son extraordinarias. Dice, del amor no se puede describir, se puede cantar. O los poetas son los que pueden hablar del amor. Pues de esta imagen creo que lo más elocuente es el silencio. Estamos en la recta final. Sí. En unos minutos va a concluir esta procesión. Tiene tanta historia, se puede decir, sobre lo que significa esta imagen, que fue un ejemplo para toda Canarias de regeneración de la Semana Santa, porque esta imagen comenzó a salir en 1587, Viernes Santo por la mañana, que antes no había procesión de Viernes Santo, y toda Canarias fue copiando ese modelo de procesión de una nueva piedad, de la nueva pieta, es decir, de acompañar, de rezar, e incluso de ir a la iglesia a rezar, a leer textos, que hoy nos parece una cosa normal, pero que en la época no se entendía así. Ser capaz de tener contacto con Dios sin mediación. Sí. Sin la mediación de un texto oficial, sin que sea... fuera de la liturgia. Sin la palabra de Dios interpretada. Eso, la devoción personal. El Cristo de la Laguna... Y lo sigue representando, porque si uno va a la iglesia del Cristo en cualquier día del año, siempre encuentra personas que están ahí rezándole al Cristo, que están ejerciendo eso que se intentó con esta imagen, porque eso fue una cosa que iniciaron las monjas clarisas. Esta imagen y su culto nace en un entorno femenino. Son las mujeres las cuales le dan una nueva visión a la Semana Santa. Me comentaban esta mañana que preguntabas la diferencia entre septiembre y Semana Santa con el Cristo de la Laguna. En septiembre decoran con flores, en Semana Santa la austeridad de unas coronas de espinas, de esas flores, no los espinos. Desde luego es una imagen que cautiva y que, como decía, resultado de una restauración que ahora, si no me equivoco, se realizó hace unos 3 años y medio aproximadamente. Ha quedado estupendamente restaurado, valga la redundancia, magnífico y claramente custodiado por una cofradía que es la del Santísimo Cristo de la Laguna, que tiene muchísima historia. Los esclavos. Los esclavos del Cristo, sí señor. Una imagen estupenda y que casualmente, no sé si esto es fruto de la casualidad, justamente ha llenado nuestro espacio de intervención como locutores de olor a incienso. Ha llegado el olor a incienso con el Cristo. Sí. ¿Por qué el incienso, Juan Pedro? Por cierto, por aquello de purificar, por lo de limpiar. ¿Por qué se utiliza el incienso? El incienso es porque toca todos los sentidos. O sea, vemos el humo, olemos el humo, sentimos el calor. Es algo muy, muy sensible. Y normalmente el humo sube, ¿no? Y hay una oración que siempre acompaña en silencio cuando el sacerdote prepara el incensario antes de incensar cualquier imagen, el altar, la palabra de Dios. Suba nuestra oración, Señor, como incienso en tu presencia, que es un texto de la Sagrada Escritura. Que mi oración, lo que yo siento y quiero pedirte, suba a ti como sube el incienso que contemplo, que veo, que huelo, ¿no? Es como si pudiéramos tocar la oración y presentársela de una manera simbólica al Señor. Es un símbolo. Simbólica y poética. Y poética, claro, también. Esta tal vez sea la otra imagen más vista en la historia de la humanidad. Está el Cristo crucificado y la piedad. Aquí está una nueva dolorosa con este paso de la piedad. Cofradía de Lignum Crucis y la piedad. Expresiones totalmente distintas, momento histórico totalmente distinto, momento de la historia. Bajo de la cruz,
bajada de la cruz de Jesús. Acaban de bajarlo de la cruz y se lo acaban y lo recibe de entregar la madre. a su madre. Sobriedad absoluta. En el paso del Cristo, solo plata, algún detalle vegetal, pero escaso, y aquí también. Es que en esta cofradía se intentó, ya ven, el atuendo es distinto a las otras cofradías. Cuando se diseñó el traje, se intentó hacer un modelo que fuera parte de los ermitaños castellanos y parte de la Semana Santa castellana. Entonces, realmente bebe en Castilla, en la sobriedad castellana. Porque ven, incluso el lazo que llevan es el lazo de penitencia, que es como un cordón que llevas al cuello que te atenaza. Ajá. Y por eso van descalzos, muchos de ellos llevan cadenas y llevan esa capucha en la cual realmente se les puede ver, pero bueno, se bajan la cabeza y ya no se les ve. Realmente se intentó hacer, y el nombre es especialmente que llevan la reliquia de la cruz de Cristo, una reliquia sobre la cual tenemos bastantes dudas sobre su origen. Los historiadores discutimos si la donó un señor, si la donó otro. ¿Y cuál es el secreto de esa reliquia? Pues la verdad no lo sé. El no lo Lignum sé. Crucis, fue parte de... El Lignum Crucis es un trozo de la cruz en la que Jesús murió. Hay reliquias pues aseveradas, certificadas por quien tiene la responsabilidad en Roma de certificarlas. Lo que ocurre es que también en la Edad Media hubo mucha falsificación de reliquias, y en la época de la evangelización de América pues llevaban reliquias para allá, y el Atlántico era muy largo, pero en concreto de esta, bueno, se supone, yo tampoco tengo la certeza absoluta, pero sí la confianza de que es una pequeña astilla mínima de la cruz en la que murió Jesús. Por eso, del leño de la cruz, del Lignum Crucis, ¿no? Un trocito, una reliquia. Bueno, ¿por qué no? El beneficio de la duda siempre por delante. Cabe destacar el hecho de que este Cristo que hemos visto es un Cristo articulado, si no me equivoco, ¿no? Es un Cristo que tiene esa facultad, esta imagen, que los brazos están articulados para pasarlo de la cruz a descenderlo de ella, y etcétera, ¿no? Bueno, esto como anécdota fundamentalmente. Llega la otra imagen de la Dolorosa. Aquí está otra Dolorosa, exactamente el paso de las insignias de la Pasión. Es la cofradía de la Pasión del Señor y Soledad de María Santísima. Una vez más la Soledad, la Pasión. Otro paso teológico de interpretación, pues este es el único que sale en convento de clausura, exactamente el de las monjas catalinas, y es una representación teológica del dolor de la Virgen, porque está rodeada de los atributos de la Pasión de Cristo, la cruz, la escalera, el velo. Y entonces son las insignias de la Pasión. Sí, es una imagen que realmente bebe en la devoción medieval, y que yo personalmente como historiador lo he interpretado como una expresión de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, porque nace en un convento en el cual comenzó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y la imagen estaba colocada en el altar, y realmente las representaciones antiguas de esa versión del dolor de Cristo se hacen así, no con el corazón de Jesús, sino con los atributos de la Pasión, todos los atributos que la rodean. Por cierto, cabe destacar el hecho de que hay una cruz que acompaña... Es uno de los atributos de la Pasión, la cruz, la escalera con lo que subieron y lo bajaron, los clavos, la corona... Todos esos pequeños detalles, ¿no? Hay otro detalle, desaparece el sol, pero se mantiene la media luna esta que justo va adelante a los pies de la imagen, de la Virgen. Un atributo muy querido para las devociones españolas, que siempre hacen la misma pregunta, que por qué. Yo, bueno. yo soy de los historiadores que creo que lo más lógico es que es por la influencia islámica. Después de 2 siglos que hemos convivimos con ellos. La influencia islámica. Yo creo que la cosa es mucho más sencilla. Sí, aquí hay otra versión. La discrepancia está servida. Abrimos el libro del Apocalipsis y hay una mujer vestida de sol, la luna por pedestal. Eso es un texto del Apocalipsis. Bueno. Entonces, es como representar a María, ¿no? Como la que está sobre el pedestal de la luna. Y después el Concilio Vaticano II utiliza la luna como símbolo de la Iglesia, ¿no? Que no da luz propia, sino que refleja la luz del sol. Del sol que es Cristo. Bueno,
tenemos acepciones para todos los gustos. No tenemos las verdades absolutas muchas No, veces. y menos mal. Opiniones. Vamos a por el siguiente paso. El paso de, atención, un paso también colectivo, como pueden ver. Paso de Nuestra Señora del Mayor Dolor, los Santos Varones, San Juan y la Magdalena. La cofradía que acompaña este paso es la penitencial de la Unción y Mortaja de Cristo. Bueno, de hecho ahí se ven algunos detalles interesantes sobre los este protagonistas del último momento de la crucifixión de Jesús, ¿no? El mayor dolor de la Madre María Magdalena, también desolada por la muerte de su Salvador. Aquellos que le prestaron el sepulcro, o sea, Jesús no solo murió, sino que fue enterrado en sepulcro prestado, ni siquiera era propio, ¿no? Y Juan, el discípulo que estuvo con él en todos los momentos y que se mantuvo fiel hasta el final. Sí, señor. Este es el paso que los historiadores del arte nos vuelve locos, porque aquí hay una amalgama de imágenes de distintas épocas que no tenemos claro su origen. Los autores. Aunque vengan todos del convento de Santo Domingo. No, pero sí parece que está claro que San Juan es de Fernando Esteves, parece. Menos mal que haya algo claro en este paso. Yo realmente me plantea grandes problemas. Realmente los santos varones y hay otros eso, por cierto, Nicodemo y José de Arimatea. Sí. Si no me confundo. Con su solideo judío. Desde luego. Procesionó por primera vez en el año 2004, aunque la cofradía viene del año 1955. Y aquí viene otra de las piezas claves de este día y de esta La Laguna maravillosa. Aquí está el Cristo yacente. Paso del Santísimo Cristo difunto, exactamente. Con la cofradía de penitentes de la Misericordia. Este es uno de los Cristos sin duda más especiales y que más cautivan, sí. Desde luego que sí, ¿no? Este año, o el año pasado, cuando enterraron a don Ricardo Asirón, un profesor de la universidad, sí, claro, que era hijo adoptivo de... vinculado al periodismo, sí señor. Pues cuando estaba con la policía municipal, ¿no? Y le pregunté por qué, dice, no, es que es hijo adoptivo. Es un signo, este paso lo custodia la Policía Municipal de La Laguna, haciendo proclamación también de que Jesucristo es ciudadano ilustre de esta ciudad de los adelantados. Además, este Cristo es articulado. Este es el de brazos articulados también. Posiblemente no sea ni siquiera flamenco, sino de origen alemán del siglo XVI. Sería una pieza realmente excepcional, no solo en España, sino en todo el mundo hispano. Tiene un cuello articulado y este Cristo antiguamente se crucificaba. Porque está articulado para poderse hacer la escena de descendimiento de la cruz. Y antiguamente se hacía una ceremonia que se ha perdido, que se enterraba en el claustro de Santo Domingo. Se llevaba ahí, los fieles rodeaban, subían a las partes altas, llenaban la plaza y se enterraba en el sarcófago. Por cierto, esta noche, esta es la imagen que procesiona hasta Santo Domingo, la del al hombro, es la procesión de al hombro además, ¿no? Muy emotiva, muy devota, y le aconsejo a quien quiera, pero tiene que acompañar en completo silencio, porque es la del silencio. Acompañamos al Cristo y van las cofradías en insignia, solamente con sus vestiduras acompañándolo. Vamos a escuchar un poquito y a ver y a disfrutar de este momento. La imagen del Cristo yacente que cautiva, por cierto, en una urna datada de 1580, la 1590, urna que es una pieza importantísima. Donada por el pirata, el corsario Amaro Pargo, que tiene ahí su inscripción, es realmente un regalo de... Como tantos que hizo a la ciudad de La Laguna. Sí. Padre de pobre, Amaro Pargo, padre de los pobres. Llegamos al paso número 24 ya exprimiendo los últimos minutos de esta transmisión, porque nos vamos a ir rápidamente a Las Palmas de Gran Canaria. Aquí está la Soledad, Nuestra Señora de la Soledad. Aquí está esta imagen custodiada por Soledad y Santísimo Cristo, resitua Real y Venerable Hermandad del Santísimo Rosario, Nuestra Señora de la Soledad y Santísimo Cristo resucitado. Bueno, pues es la cofradía que acompaña, incorpora los tres momentos, ¿no? La pasión, la soledad y la resurrección. Con esta imagen y con este recogimiento tenemos que ir poniendo punto y final. Nuestros compañeros en Las Palmas de Gran Canaria están a punto de ofrecer la procesión principal de aquella ciudad. Nuestros compañeros Javier Granados y Paola Llenares, pero antes me gustaría quedarme con una reflexión de cada uno.
Cuéntame, Lorenzo, ¿con qué te quedas de este día de hoy? ¿Con qué deberíamos quedarnos históricamente hablando, artísticamente hablando? Pues con el deseo de acompañar la procesión antes, durante y cuando vayan a las iglesias, e ir viendo cómo se vive en cada una de estas iglesias cada paso. Y yo me quedo con un versículo de la homilía del obispo de esta tarde, ¿no? Todo esto que vemos, todo es por mí. Todo es por mí. Me amó, se entregó por mí. Don Bernardo Álvarez, nuestro obispo, que preside, por cierto, todos estos actos. Un saludo para él desde aquí. Señores, tenemos que poner punto y final, y antes queremos rescatar durante unos segundos para despedir a nuestra compañera Miriam Rodríguez, que también ha vivido intensamente esta tarde de procesión magna. Miriam, nos tenemos que marchar. Muy bien, Alexis, ha sido la verdad que un placer compartir con todos ustedes la procesión magna de la Laguna. Me quedo con una imagen, y es la de cuando ha pasado el último paso, el penúltimo, el del Cristo ya difunto, cuando todo el pueblo de la Laguna se ha puesto de pie en un gesto de gran solemnidad y de respeto. Muchísimas gracias, Miriam. Sí, señor, con esa solemnidad y con ese respeto y con el agradecimiento siempre por delante nos despedimos. Hasta siempre, compañeras. Vamos, por supuesto, a poner punto y final, destacando la figura que también forma parte de esta comitiva, no sí de la procesión, pero sí cerrando todas las autoridades, entre ellos el señor alcalde y algunos de los concejales del ayuntamiento que podemos ver, como pueden ustedes comprobar. Con esta imagen, con el deseo de que hayan ustedes disfrutado tanto o más que nosotros, les dejamos y les invitamos a que continúen. Aquí está nuestro obispo Bernardo Álvarez. Les invitamos, decía, a que continúen con esta celebración de este Viernes Santo. A Las Palmas de Gran Canaria nos marchamos con el deseo de que hayan disfrutado. Sean felices. Muy buenas tardes.